Recuerdo el día exacto en que descubrí que mi nuera había comenzado a borrarme de la vida de mi familia. No fue gradual ni sutil como el paso de las estaciones. Fue un corte limpio, como una tijera atravesando el papel fotográfico donde alguna vez existí. Mi nombre es Dolores, tengo 68 años, y hasta ese momento, creía entender lo que significaba el dolor de la pérdida. Enviudé hace 8 años cuando Ricardo se fue a dormir y nunca despertó. Pero hay algo peor que la muerte, ser eliminada mientras aún respiras. Querida amiga que me escucha, mientras comparto esta historia que me costó tanto tiempo reunir el valor para contar, siento que estamos conectadas por experiencias similares. Todas hemos sentido, alguna vez, el dolor de ser ignoradas o apartadas por alguien cercano. Si esta historia resuena en tu corazón, te invito a que me acompañes con un me gusta para que otras mujeres como nosotras puedan encontrarla. Y si deseas seguir escuchando mis confidencias, suscríbete al canal. Prometo que juntas, a través de estas historias, encontraremos esa fuerza que a veces olvidamos que tenemos. Ahora, permíteme continuar contándote cómo comenzó todo. Durante 40 años construí una vida junto a Ricardo en nuestra casa de paredes amarillas. Criamos a nuestro único hijo, Martín, entre el aroma de café recién hecho cada mañana y las risas de los domingos. Cuando Ricardo se fue, me aferré a esos domingos como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Martín, su esposa Carolina y mis 3 nietos venían a almorzar. Yo preparaba el asado como le gustaba a su padre, y por unas horas, la soledad se replegaba en las esquinas. Lucas, el mayor con 14 años, tan serio y responsable como su abuelo. Emma, de 10, con mi misma pasión por las historias y los secretos. Y el pequeño Mateo, de apenas 6 años, que tiene la risa de Ricardo, esa que parecía iluminar cada rincón de la casa. Pero siempre existió esa sombra entre Carolina y yo. Una frialdad educada que se instaló desde el primer encantada de conocerla cuando Martín la trajo a casa por primera vez. Sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos cuando me miraba. Dale tiempo, me decía Ricardo. Las nueras y las suegras siempre empiezan así. El tiempo pasó. Se casaron. Llegaron los nietos. Y esa grieta entre nosotras solo se hizo más profunda, más definitiva. Hoy no podemos ir a almorzar, Dolores. Los niños tienen actividades. Y este domingo tenemos un compromiso con la familia de Carolina. Quizás no deberías traer tantos regalos, los estás mal acostumbrando. Excusas que se acumulaban como pequeñas piedras, formando un muro invisible que cada vez me costaba más atravesar. A pesar de todo, nunca imaginé hasta dónde llegaría Carolina. Nunca pensé que intentaría borrarme de manera tan literal. El día que cambió todo era el cumpleaños de Martín, 45 años. Carolina organizó una fiesta sorpresa en su casa. Yo había horneado su pastel favorito, como cada año desde que aprendió a soplar las velas, chocolate con frambuesas, la receta que me enseñó mi madre. Llegué temprano para ayudar. Al abrir la puerta, Carolina tensó ligeramente las comisuras de sus labios en esa sonrisa que reservaba exclusivamente para mí. Dolores, no hacía falta que vinieras tan pronto, dijo, mirando discretamente su reloj de diseñador, un regalo de Martín que no se cansaba de mencionar. Pensé que podría ayudar con los últimos detalles, respondí, mostrándole el pastel que había pasado toda la mañana preparando. Carolina lo miró como quien observa una mancha en un mantel de seda. Ya pedí uno de la pastelería francesa que le gusta a Martín, sus ojos brillaron al ver mi expresión. Pero podemos guardar el tuyo para el final, por si alguien quiere repetir. Se acercó y arregló suavemente el cuello de mi blusa que estaba ligeramente torcido, un gesto que podría parecer afectuoso a cualquier observador casual. Y siempre tan dedicada, Dolores, dijo en voz baja, con un tono casi cálido. A veces me pregunto si no te esfuerzas demasiado, a tu edad. Su mano permaneció un momento en mi hombro, como una caricia que escondía garras. Este era su talento, la crueldad disfrazada de preocupación. Sentí como el aire se volvía espeso entre nosotras. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. No hoy, me dije. No arruinaré el cumpleaños de mi hijo. Por supuesto, respondí con una dignidad que no sentía. Lo dejaré en la cocina. Mientras Carolina terminaba de arreglar los centros de mesa con flores que parecían salidas de una revista de decoración, recorrí la sala. Todo en su casa era perfecto, minimalista, como si nadie viviera realmente allí. Tan diferente a mi hogar,
lleno de fotografías, libros y pequeños desórdenes que contaban historias. Fue entonces cuando lo vi. El álbum familiar que yo misma les había regalado cuando nació Lucas. Estaba en su lugar habitual en la estantería, su lomo azul asomando entre libros de arte que dudaba que alguien hubiera abierto jamás. Lo tomé con la familiaridad de quien ha pasado horas contemplando sus páginas, esperando encontrar nuevas adiciones desde mi última visita. La portada de cuero seguía tan suave como el día que lo compré. Al abrirlo, algo no encajaba. Pasé la primera página, donde debía estar la foto de Lucas recién nacido en mis brazos. El bebé seguía allí, pero mis brazos habían desaparecido. El pequeño Lucas parecía flotar en un fondo difuminado digitalmente. Mi corazón dio un vuelco. Debía ser un error. Pasé a la siguiente página frenéticamente. La foto de la playa. Allí estaban Martín, Carolina y los 3 niños sonriendo al mar. Pero faltaba alguien. Yo debería estar junto a Mateo, con mi sombrero de paja que tanto odiaba Carolina porque lo consideraba anticuado. Ahora el espacio a su lado estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Página tras página, la evidencia se acumulaba. Cada fotografía donde yo aparecía había sido alterada, recortada o directamente eliminada. La imagen de Emma soplando las velas de su 8º cumpleaños, donde yo estaba inclinada a su lado ayudándola, ahora mostraba solo a la niña frente a un pastel, con un borde sospechosamente desenfocado donde debían estar mis manos. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Un sabor metálico invadió mi boca. El álbum comenzó a temblar en mis manos, o quizás eran mis manos las que temblaban incontrolablemente. La habitación pareció girar a mi alrededor mientras las imágenes mutiladas se fundían en una sola, yo, borrada sistemáticamente de la historia familiar. ¿Encontraste algo interesante? La voz de Carolina me sobresaltó. No la había oído acercarse. Estaba parada en el umbral, sosteniendo una copa de vino tinto. La luz de la tarde entraba por la ventana detrás de ella, creando un halo que contrastaba con la oscuridad de su mirada. Levanté el álbum, incapaz de articular palabras. Un nudo ardiente se instaló en mi garganta mientras los recuerdos de esos momentos fotografiados golpeaban mi mente. La calidez de Lucas recién nacido en mis brazos, la risa de Mateo en la playa. La alegría en los ojos de Emma cuando le enseñé a hacer galletas de Navidad. Las fotos, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro ronco. ¿Qué pasó con las fotos donde estoy yo? Carolina dio un sorbo calculado a su vino. Una gota roja quedó en su labio superior, que limpió delicadamente con la punta de su dedo antes de responder. Decidí hacer una limpieza, dijo con una naturalidad escalofriante. Actualizar el álbum. Darle un aspecto más cohesivo. ¿Cohesivo? Repetí, mientras un calor subía por mi cuello hasta mis mejillas. ¿Y para eso tuviste que eliminarme? Mi nuera avanzó hacia mí con esa elegancia felina que siempre la caracterizaba. Tomó el álbum de mis manos temblorosas y lo cerró con un golpe seco que resonó en mi pecho como una sentencia. Los álbumes son para la familia nuclear, Dolores, pronunció mi nombre como si fuera una palabra extranjera que le costara articular. Martín, yo, los niños. Es nuestro álbum, después de todo. Nuclear. La palabra me golpeó como una bofetada. Nuclear. Yo era externa, prescindible, eliminable. Pero soy la abuela de tus hijos, protesté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con desbordarse. Soy la madre de tu esposo. Y nadie te está quitando esos títulos, respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pero este es nuestro hogar, nuestros recuerdos. Tú tienes tus propios álbumes en tu casa, ¿no? Llenos de tus recuerdos. En ese momento, escuchamos voces y risas que se acercaban desde el exterior. Los invitados comenzaban a llegar. Carolina colocó el álbum en su sitio con precisión milimétrica, como si estuviera acomodando una pieza de museo. Deberías refrescarte un poco antes de que llegue todo el mundo, dijo, mirándome de arriba a abajo. Pareces alterada. El espejo del baño me devolvió una imagen que apenas reconocí. Mis ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas. Mi rostro, pálido como el papel donde antes existían mis fotografías. Por un segundo, temí que yo también comenzara a desvanecerme, a volverme translúcida como un fantasma. Componte, Dolores, me dije mientras pasaba agua fría por mis muñecas.
No hoy. No en el cumpleaños de Martín. Me apliqué colorete en las mejillas, recompuse mi peinado y practiqué una sonrisa que no sentía. Si Carolina quería borrarme, no le daría el gusto de verme derrotada. La casa comenzaba a llenarse de invitados cuando regresé a la sala. Amigos de Martín, compañeros de trabajo, vecinos del elegante barrio residencial donde vivían. Sonreí, saludé, hice pequeña charla sobre el clima y las vacaciones de verano. Nadie notó que mi sonrisa no llegaba a mis ojos. Nadie percibió el temblor en mis manos cada vez que una imagen mental de esas fotografías mutiladas asaltaba mi mente. Martín llegó finalmente, la sorpresa fue un éxito. Su rostro se iluminó al vernos a todos reunidos. Me abrazó con fuerza, como siempre hacía. Mamá, qué alegría que estés aquí, dijo con genuino cariño. Por un momento, ese abrazo me reconfortó. Mi hijo me quería. Era lo importante, ¿no? Pero entonces vi a Carolina observándonos desde el otro lado de la sala. Su mirada fría, calculadora, evaluando la escena como quien estudia un tablero de ajedrez antes de hacer su próximo movimiento. Durante la fiesta, la observé mostrar orgullosa ese álbum a algunos invitados. Miren qué grande está Lucas, Emma en su recital de ballet, el primer día de escuela de Mateo. Y nadie, absolutamente nadie, notó las ausencias, los espacios vacíos donde debería estar yo. Desde el otro lado de la sala, capté la mirada de Lucas, mi nieto mayor. Por un instante, nuestros ojos se encontraron mientras Carolina mostraba el álbum a una pareja. Vi cómo su mirada bajaba hacia las fotografías y luego volvía a mí, con una expresión confusa que intentó disimular. Desvió la vista rápidamente cuando su madre le hizo una pregunta, pero pude notar cómo sus hombros se tensaban. Lucas era observador, siempre lo había sido. Demasiado maduro para sus 14 años, como si llevara el peso de entender cosas que no debería comprender todavía. Emma, por su parte, se mantuvo cerca de mí durante varios momentos de la fiesta, buscando mi mano discretamente mientras los adultos conversaban. Abuela, ¿me ayudas a servir los canapés?, me preguntó en un momento, creando una excusa para alejarnos juntas a la cocina. Allí, lejos de miradas indiscretas, me abrazó sin decir palabra. ¿Intuición? ¿Lealtad instintiva? No lo sé, pero ese pequeño gesto me dio fuerzas para seguir sonriendo. Fue cuando servía ponche a una antigua compañera de Martín que escuché algo que me heló la sangre. Los niños tienen tanta suerte de tenerte, Carolina, decía una mujer que no conocía. Siendo madre y abuela para ellos al mismo tiempo. Hago lo que puedo, respondió Carolina con falsa modestia. A veces pienso que soy la única figura materna estable que tienen. El vaso de ponche tembló en mi mano, derramando unas gotas sobre el inmaculado mantel blanco. Carolina lo notó al instante. Se acercó con una servilleta y mientras limpiaba la pequeña mancha roja, susurró. Cuidado, Dolores. Los accidentes dejan marcas difíciles de quitar. A nuestro alrededor, la fiesta continuaba en pleno apogeo. Risas estallaban desde diferentes rincones de la sala. Alguien había subido el volumen de la música, y las conversaciones se elevaban para hacerse oír por encima de ella. Copas tintineaban, hielos se derretían, flashes de cámaras capturaban momentos que pasarían a formar parte de nuevas páginas de ese álbum manipulado. La normalidad aparente de todo hacía que la situación fuera aún más irreal, como si yo estuviera en una burbuja de silencio mientras el mundo seguía girando alegremente a mi alrededor. Martín se acercó en ese momento, rodeando mi hombro con su brazo. ¿Todo bien, mamá?, preguntó, notando quizás mi palidez. Oh, todo perfecto, hijo, mentí con una sonrisa que dolía mantener. Solo un poco cansada. Deberías sentarte, intervino Carolina, con voz melosa. Últimamente te noto, frágil. Pronunció frágil mirándome directamente a los ojos, como una advertencia disfrazada de preocupación. Martín, atrapado entre atender a sus invitados y el deber de hijo, asintió distraídamente. Tienes razón, cariño, le dio un beso rápido en la mejilla y me guió hacia un sillón. Descansa un poco, mamá. Te traeré algo de beber. En cuanto Martín se alejó, Carolina ajustó un cojín detrás de mi espalda con una delicadeza perfectamente estudiada para cualquier observador. Se inclinó, como si me confiara un secreto cariñoso. Te ves exactamente donde deberías estar, Dolores. Al margen. No era solo el álbum. Era algo mucho más profundo,
más sistemático. Carolina no solo estaba borrando mi imagen física. Estaba eliminando mi papel, mi lugar, mi significado en la familia. Y entonces lo vi. Mateo, mi nieto más pequeño, estaba hojeando el álbum con el ceño fruncido, sus pequeños dedos pasando una página tras otra con creciente confusión. Finalmente, se acercó a su madre y tiró suavemente de su vestido. «Mamá, ¿dónde están las fotos de la abuela?», preguntó con esa claridad desconcertante que solo tienen los niños. Carolina se tensó. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más hubiera escuchado. Se inclinó hacia el niño y respondió en voz baja. «Están guardadas en otro álbum, cariño. Este es solo para fotos de nosotros 4. Pero la abuela es familia», insistió Mateo, su ceño aún más fruncido. «Y estaba con nosotros en la playa, y en mi cumpleaños, y cuando fuimos al zoológico». «¿Por qué ya no está?». Vi como el rostro de Carolina se endurecía. Se inclinó más cerca de Mateo y le susurró algo al oído. No pude escuchar sus palabras, pero vi como los hombros del niño se hundían ligeramente antes de dejar el álbum donde estaba. Mateo caminó hacia donde estaba Lucas, cerca de la mesa de aperitivos. Les observé intercambiar algunas palabras. Lucas miró brevemente en mi dirección, luego hacia su madre, y después colocó una mano protectora sobre el hombro de su hermano pequeño. Ese simple gesto me dijo todo lo que necesitaba saber, no estaba sola en esta batalla silenciosa. Mientras observaba a mis nietos alejarse, algo cambió dentro de mí. El dolor punzante se transformó en una corriente caliente que recorrió mis venas. Mi madre siempre decía que había 2 tipos de fuego, el que destruye y el que forja. Sentí como el segundo comenzaba a arder en mi interior. Cuando llegó el momento de los regalos, entregué a Martín un paquete cuidadosamente envuelto. Era el reloj de Ricardo, restaurado para la ocasión. Un pedazo de historia familiar, un legado de padre a hijo. Martín lo abrió y sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocerlo. «Del reloj de papá», murmuró, abrazándome con fuerza. Pensé que se había perdido. «Algunas cosas importantes parecen perderse», respondí, mirando directamente a Carolina por encima del hombro de mi hijo. «Pero solo están esperando el momento adecuado para volver a donde pertenecen». Vi un destello de algo, inquietud, irritación, cruzar el rostro perfectamente maquillado de mi nuera. Por primera vez, parecía desconcertada, como si hubiera calculado mal su jugada. Esa noche, al regresar a mi casa vacía, no lloré como esperaba. En lugar de eso, saqué mis propios álbumes de fotos. Pasé horas contemplando las imágenes que Carolina no podía tocar, no podía alterar, no podía borrar. Las mismas escenas, desde diferentes ángulos. Los mismos momentos que ella había intentado reescribir. Mientras pasaba mis dedos por esas fotografías, una idea comenzó a formarse en mi mente. Lenta, precisa, como una gota de agua que perfora la piedra más dura con suficiente tiempo y constancia. Carolina podía cortar mi imagen de un papel. Podía manipular un álbum. Incluso podía intentar alejarme físicamente de mis nietos. Pero había algo que no podía controlar, los recuerdos. Los recuerdos que vivían en la mente de Lucas, de Emma, de Mateo. Los recuerdos que vivían en mí. Y los recuerdos, a diferencia de las fotografías, no se pueden recortar con tijeras. Me levanté y busqué en el cajón de mi escritorio. Encontré la pequeña libreta que Ricardo me regaló en nuestro último aniversario. Sus páginas estaban en blanco, esperando ser llenadas. Tomé un bolígrafo y escribí en la primera página. Lo que Carolina no sabe sobre la memoria y el amor. Una sonrisa se dibujó lentamente en mis labios mientras cerraba la libreta. No sabía exactamente cómo, pero tenía la certeza absoluta de que esta historia apenas comenzaba. Y al contrario de lo que mi nuera pensaba, yo no era un personaje secundario que se podía eliminar fácilmente de la trama. Era hora de que aprendiera que algunas mujeres, como el vino que tanto le gustaba beber, se vuelven más potentes, más peligrosas, con los años. No sabía cuándo ni cómo, pero Carolina aprendería que las fotos se pueden recortar, pero los recuerdos muerden. 2 semanas después del cumpleaños de Martín, abrí el buzón y encontré un sobre sin remitente. Dentro, una invitación impresa en papel de calidad, fiesta de fin de curso, solo padres y alumnos. La escuela de mis nietos. Los nombres de Lucas, Emma y Mateo resaltaban en letras doradas. Y debajo,
escrito en una caligrafía perfecta: se ruega no traer acompañantes no autorizados. Ya sabía quién había decidido quién era no autorizado. Sostuve la invitación entre mis manos temblorosas. No era la primera vez que asistía a estos eventos. Durante años, había sido parte de cada momento importante en la vida escolar de mis nietos. Yo era quien aplaudía hasta que las palmas me dolían cuando Lucas recibió su primer premio de ciencias. Yo era quien sostenía la cámara cuando Emma hizo su debut en el escenario. Yo era quien secaba las lágrimas de Mateo cuando se caía en el patio de recreo. Pero ahora, de repente, era una acompañante no autorizada. Llamé a Martín de inmediato, con el corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba el tono de espera. «Mamá». Su voz sonaba distante, como si estuviera en una reunión o conduciendo. «Hijo, recibí la invitación para la fiesta de fin de curso», intenté que mi voz sonara casual, despreocupada. Me preguntaba a qué hora pasarán a recogerme. Un silencio incómodo se instaló al otro lado de la línea. Sobre eso, Martín carraspeó. Este año el colegio ha limitado las entradas. Política nueva, ya sabes cómo son estas cosas administrativas. Pero siempre he ido, insistí, apretando el teléfono con más fuerza de la necesaria. Desde que Lucas estaba en preescolar. Lo sé, mamá, pero, otra pausa. Carolina ya confirmó nuestra asistencia como padres. Quizás el próximo evento. En el fondo, escuché su voz. Esa voz melosa que tanto había aprendido a reconocer. ¿Es tu madre? Dile que llegaremos tarde a la cita. Parece que estás ocupado, dije, tragándome la humillación. Hablamos luego. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en el sillón del salón, ese donde Ricardo solía leer el periódico los domingos por la mañana, y contemplé la invitación una vez más. No era solo un papel. Era una declaración de guerra. Y si Carolina creía que me quedaría en casa, lamentándome en silencio, estaba muy equivocada. El día de la fiesta amaneció radiante, como si el universo quisiera burlarse de mi angustia con un cielo perfectamente azul. Me vestí con especial cuidado, un vestido azul marino que Ricardo siempre decía que me hacía lucir elegante, un pequeño broche de plata que había pertenecido a mi madre. Y el perfume que mis nietos siempre reconocían como el olor de la abuela. No había sido invitada, pero tampoco me habían prohibido explícitamente la entrada. Técnicamente, cualquier familiar podía comprar una entrada en la puerta. Era una escuela pública, después de todo. Llegué media hora antes de lo anunciado. El patio estaba decorado con guirnaldas de colores y globos que se mecían suavemente con la brisa de junio. Los profesores ultimaban detalles, colocando sillas y ajustando el equipo de sonido. Me acerqué a la mesa de entradas, donde una joven con una tableta revisaba la lista de asistentes. «Buenos días», sonreí. «Soy Dolores Vega, abuela de Lucas, Emma y Mateo Herrera. Quisiera una entrada, por favor». La joven revisó su lista y frunció el ceño. «Lo siento, señora Vega, pero no la veo en la lista de familiares autorizados». «Y debe haber un error», insistí, manteniendo la sonrisa aunque sentía cómo se agrietaba. «Soy su abuela paterna. He venido a todos los eventos escolares desde hace años». La joven parecía incómoda. Miró a su alrededor, como buscando ayuda, y entonces lo entendí. Esto no era un error administrativo. «Permítame verificar con la coordinadora», dijo finalmente, alejándose con su tableta. Mientras esperaba, observé cómo otras familias comenzaban a llegar. Abuelos con ramos de flores para sus nietos, algunos incluso con pancartas de felicitación. Todos pasaban sin problemas, sonrientes, ajenos a mi humillación. La joven regresó acompañada de una mujer mayor que reconocí como la directora del colegio, la señora Mendoza. Nos habíamos conocido en múltiples ocasiones, incluso habíamos compartido mesa en el bazar benéfico del año anterior. «Señora Vega», me saludó con formalidad excesiva, como si fuéramos extrañas. «Tenemos un pequeño inconveniente». Al parecer, la madre de los niños solicitó específicamente limitar las entradas a los padres debido a problemas familiares. El suelo pareció moverse bajo mis pies. «¿Problemas familiares?», repetí, incrédula. «No hay ningún problema familiar. Soy su abuela». La señora Mendoza bajó la voz, inclinándose ligeramente hacia mí.
La señora Herrera mencionó que usted ha estado experimentando algunos episodios de confusión. Que a veces olvida cosas importantes. El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas. Carolina no solo me estaba excluyendo, estaba sembrando dudas sobre mi estabilidad mental. Que eso es absolutamente falso, respondí, luchando por mantener la compostura. Estoy perfectamente lúcida. La directora me miró con esa expresión de lástima que reservamos para los ancianos que ya no pueden valerse por sí mismos. Una expresión que nunca pensé que alguien me dirigiría a mí. Por supuesto, señora Vega. Sin embargo, debemos respetar los deseos de los padres en estos asuntos. Comprenda nuestra posición. En ese momento, vi el auto de Martín entrando al estacionamiento. Carolina bajó primero, impecable como siempre en un vestido color crema que parecía diseñado específicamente para destacar entre los demás padres. Luego bajaron mis nietos, todos vestidos a juego con trajes azul marino y detalles en crema. Una familia perfectamente coordinada. La señora Mendoza aprovechó mi distracción para retirarse discretamente, murmurando algo sobre asuntos pendientes. Me quedé allí, atrapada en un limbo entre la entrada y la salida, sin pertenecer a ningún lugar. Fue Lucas quien me vio primero. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alegría, y por un momento, mi corazón se alivió. Al menos mis nietos querían verme. Comenzó a caminar en mi dirección, pero Carolina lo detuvo con una mano firme en su hombro. La vi inclinarse y susurrarle algo al oído. El rostro de mi nieto cambió, la alegría reemplazada por confusión y luego por una obediencia resignada. Emma y Mateo también me vieron entonces. Mateo intentó correr hacia mí, pero Martín lo sujetó de la mano, negando suavemente con la cabeza. Solo Emma logró escapar del control familiar, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «Abuela», exclamó, abrazándome fuertemente. «Viniste». La abracé de vuelta, sintiendo como las lágrimas amenazaban con derramarse. Este pequeño momento de conexión genuina, en medio de tanta falsedad, era como un sorbo de agua en el desierto. Carolina se acercó entonces, con esa sonrisa perfecta que nunca alcanzaba sus ojos. Dolores, qué sorpresa, su tono sugería cualquier cosa menos sorpresa. «No esperábamos verte aquí». «Recibí la invitación», respondí, sosteniendo aún la mano de Emma. No me perdería la fiesta de mis nietos por nada del mundo. Pero creí que habíamos aclarado, miró significativamente a Emma, luego a mí. «Emma, cariño, ve con papá y tus hermanos. La abuela y yo necesitamos hablar un momento». Emma me miró, dudando, pero finalmente obedeció. La observé alejarse, su pequeña figura perdiéndose entre la multitud de familias que continuaban llegando. Carolina esperó a que estuviéramos solas antes de dejar caer la máscara. «Y esto es exactamente a lo que me refería con la directora», dijo en voz baja, pero perfectamente audible. «Tu comportamiento impredecible, presentándote donde no has sido invitada. Esto no es saludable, Dolores». «¿Comportamiento impredecible?», repetí, sintiendo como la indignación reemplazaba al dolor. «¿Saludable? ¿Qué mentiras les has estado contando, Carolina?». Ella ajustó su bolso de diseñador sobre su hombro, un gesto casual que contrastaba con la frialdad calculada de sus palabras. «Solo la verdad. Que últimamente te has vuelto olvidadiza. Confundida. Que a veces dices cosas que preocupan a los niños. Que quizás necesitas más descanso y menos responsabilidades». Cada palabra era como una pequeña puñalada, precisa y deliberada. «Estás intentando hacerme parecer senil», dije, comprendiendo finalmente la magnitud de su plan. «Estás sembrando dudas sobre mi capacidad mental». Carolina se encogió de hombros, un gesto estudiadamente indiferente. «Llámalo como quieras. Yo solo estoy protegiendo a mi familia». «Son mi familia también», respondí, con una voz que no reconocí como mía, más firme de lo que me sentía. «Lo son por accidente de nacimiento», su voz bajó aún más, casi un susurro venenoso. «Pero soy yo quien está con ellos cada día. Soy yo quien construye sus recuerdos ahora. Y francamente, Dolores, eres prescindible en esa ecuación». Antes de que pudiera responder, la directora se acercó nuevamente. «Señora Herrera, están a punto de comenzar las presentaciones. Su esposo la está buscando». Carolina se transformó instantáneamente, su rostro adoptando una expresión de cálida preocupación.
Y gracias, señora Mendoza, sonrió, y luego se volvió hacia mí. Dolores, quizás deberías irte a casa. Pareces alterada. Le diré a los niños que no te sentías bien. Lo entenderán. Y así, con esa mezcla perfecta de condescendencia y falsa preocupación, Carolina me dejó allí, parada en el límite del patio escolar, mientras ella regresaba al círculo familiar del que me había excluido tan hábilmente. La vi tomar el lugar junto a Martín en la primera fila, justo frente al escenario donde mis nietos actuarían. El sitio que, por años, había sido mío también. Permanecí allí, en la periferia, observando desde lejos cómo mis nietos participaban en sus presentaciones. Lucas recibió un premio por excelencia académica. Emma bailó una pieza de ballet con su grupo. Mateo recitó un poema con su clase de primer grado. Y yo aplaudí desde la distancia, invisible para todos excepto para ellos. Vi a Mateo buscarme con la mirada entre el público. Vi a Emma hacer una pequeña reverencia en mi dirección después de su baile. Vi a Lucas sostener su premio mirando hacia donde yo estaba, un reconocimiento silencioso. Esos pequeños gestos fueron lo único que me impidió derrumbarme allí mismo. Regresé a casa con una determinación renovada. Carolina no solo quería borrarme de las fotografías, quería borrarme de la vida real. Estaba construyendo una narrativa donde yo era una anciana confundida, posiblemente incapaz de cuidar de sí misma, y ciertamente no apta para estar cerca de los niños sin supervisión. Era una estrategia brillante en su crueldad. Porque ¿quién cuestionaría a una nuera preocupada por la salud mental de una suegra envejeciente? ¿Quién dudaría de una madre protegiendo a sus hijos de posibles situaciones incómodas? Pero había subestimado algo fundamental, mi relación con mis nietos. Los lazos que había construido durante años no podían cortarse tan fácilmente como una fotografía. Esa noche, mi teléfono sonó pasadas las 10. Era Lucas, llamando a escondidas. Abuela, susurró. Lo siento mucho por lo de hoy. No fue tu culpa, cariño, respondí, conteniendo las lágrimas al escuchar su voz. No tienes que disculparte por nada. Mamá dijo que no debíamos hablar contigo porque estabas confundida. Pero yo sé que no es verdad. Te vi perfectamente normal hoy. ¿Confundida? Repetí, aunque ya sabía la respuesta. Y dijo que a veces olvidas cosas importantes. Que confundes los nombres de las personas. Que podrías perderte si sales sola, hizo una pausa. Pero es mentira, ¿verdad? Tú nunca olvidas nada. Ni siquiera olvidas qué sabor de helado prefiero cada verano. Sonreí a pesar del dolor. Era cierto. Lucas cambiaba sus preferencias cada verano, chocolate con almendras a los 8 años, limón a los 10, Stracciatella el año pasado, y ahora, a sus 14, había vuelto al clásico dulce de leche. Es mentira, Lucas, confirmé. Estoy perfectamente bien. Lo sabía, dijo, y pude escuchar el alivio en su voz. Emma y Mateo también te extrañan. Mamá ha estado diciendo cosas raras últimamente. Como que tú y papá nunca se llevaron bien, que siempre discutían cuando él era pequeño. Sentí como mi sangre se helaba. Carolina no solo estaba intentando borrarme del presente, estaba reescribiendo el pasado. Lucas, tu padre y yo siempre tuvimos una relación maravillosa, dije con firmeza. Jamás hubo grandes discusiones entre nosotros. Tu abuelo Ricardo y yo criamos a tu padre con mucho amor. Lo sé, respondió. Tengo que colgar, abuela. Mamá está subiendo las escaleras. Te quiero. La llamada terminó abruptamente, dejándome con un sentimiento agridulce. El consuelo de saber que Lucas veía a través de las mentiras de Carolina, mezclado con la angustia de comprender que ella estaba envenenando lentamente la mente de mis nietos con falsedades sobre su propia historia familiar. 3 días después, recibí un mensaje de Martín invitándome a cenar a su casa el viernes. Para compensar lo del otro día, decía. Quizás mi hijo había notado finalmente lo que estaba sucediendo. Quizás podríamos hablar, aclarar las cosas. Me presenté puntual, con un pequeño regalo para cada nieto, un libro de astronomía para Lucas, una pulsera artesanal para Emma, y un set de carritos de colección para Mateo. Pequeños detalles que sabía que les gustarían. Fue Martín quien abrió la puerta, con una sonrisa que no terminaba de llegar a sus ojos. Mamá, pasa, me abrazó brevemente. Los niños están arriba terminando sus deberes.
Carolina está ultimando la cena. La casa olía maravillosamente a especias y algo horneándose. Desde la cocina, escuché el tintineo de cristalería, señal de que Carolina preparaba una de sus elaboradas presentaciones. ¿Puedo ayudar en algo?, pregunté, siguiendo a Martín hasta la sala. Ah, no, tú solo relájate, respondió, señalando el sofá. ¿Quieres algo de beber? Algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarme directamente, me puso en alerta. Pero me senté, aceptando un vaso de agua que me ofreció. Carolina apareció entonces, vistiendo un delantal inmaculado sobre un vestido casual pero elegante. Llevaba el cabello recogido en un moño suelto que le daba un aire de domesticidad estudiada. Dolores, que puntual, sonrió, secándose las manos en el delantal. La cena estará lista en unos minutos. Martín, ¿podrías llamar a los niños? Mientras Martín subía las escaleras, Carolina se sentó frente a mí, manteniendo esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Me alegra que hayas podido venir, dijo. Después del incidente en la escuela, pensé que quizás necesitábamos hablar. ¿Incidente?, repetí. ¿Te refieres a cuando me impediste ver la actuación de mis nietos? Su sonrisa titubeó solo un instante. Me refiero a cuando te presentaste sin invitación y causaste una escena, corrigió suavemente. Pero no importa. Lo que importa es que estamos preocupados por ti, Dolores. ¿Preocupados? Sentí como mi espalda se tensaba. Sí, preocupados, confirmó. Estos comportamientos impulsivos, esta insistencia en aparecer donde no has sido invitada, estas confusiones que has estado teniendo, no son normales para alguien de tu edad. No he tenido ninguna confusión, respondí, manteniéndome firme. Carolina inclinó la cabeza, con una expresión de lástima tan perfectamente ensayada que casi parecía genuina. Dolores, hace 2 semanas olvidaste el cumpleaños de Emma. Y la semana pasada confundiste a Lucas con Martín cuando era niño. Eso no es cierto, protesté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. El cumpleaños de Emma es el 12 de octubre. Faltan 4 meses. Y jamás he confundido a Lucas con Martín. ¿Ves? Estas lagunas en tu memoria son preocupantes, suspiró teatralmente. El cumpleaños de Emma es el 12 de mayo, no de octubre. Pasó hace 2 semanas. Incluso te llamamos para invitarte, pero dijiste que tenías otro compromiso. ¿No lo recuerdas? El pánico comenzó a crecer en mi interior. Sabía perfectamente que el cumpleaños de Emma era en octubre. La habíamos celebrado el año pasado con un pastel de chocolate y fresas que yo misma había preparado. Pero la forma en que Carolina lo decía, con tanta seguridad, casi me hizo dudar por un segundo. Estás mintiendo, dije finalmente. El cumpleaños de Emma siempre ha sido en octubre. Tengo todas sus tarjetas de cumpleaños guardadas, año tras año. Carolina sonrió con tristeza, como quien mira a un niño que insiste en que Santa Claus existe. Martín llamó, y mi hijo apareció en el umbral. ¿Cuándo es el cumpleaños de Emma? Martín me miró, luego a Carolina, y finalmente respondió. El 12 de mayo, mamá. Siempre ha sido en mayo. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Mi propio hijo estaba participando en esta farsa. ¿O acaso yo estaba confundida? No, no podía ser. Tenía fotografías, recuerdos claros. Eso no es cierto, insistí, pero mi voz sonaba menos firme ahora. Martín, tú sabes que Emma nació en octubre. Estabas ahí cuando nació. Mi hijo se acercó, sentándose a mi lado con expresión preocupada. Mamá, ¿ves por qué estamos inquietos? Estos olvidos, estas confusiones. No es la primera vez que sucede. ¿Qué están haciendo?, pregunté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Por qué están inventando estas mentiras? Carolina se levantó, alisando su delantal con un gesto de eficiencia. Nadie está mintiendo, Dolores. Simplemente estás confundida, y está bien. A tu edad, es normal tener algunos problemas de memoria. Te he traído algo que quizás te ayude. Martín sacó una tarjeta del bolsillo de su camisa y me la entregó. Es el contacto de un geriatra excelente. Podría ayudarte con estos episodios. Miré la tarjeta en mi mano, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor.
No solo estaban borrándome de las fotografías y excluyéndome de los eventos familiares. Estaban intentando hacerme dudar de mi propia mente, de mis propios recuerdos. Era una crueldad tan sofisticada, tan elaborada, que casi admiré la inteligencia detrás de ella. Casi. Y no necesito un geriatra, dije, dejando la tarjeta sobre la mesa. Necesito que dejen de manipularme. En ese momento, escuché pasos bajando las escaleras. Mis nietos aparecieron, con sus rostros iluminándose al verme. «Abuela», exclamó Mateo, corriendo hacia mí. Lo abracé fuertemente, sintiendo como las lágrimas finalmente se desbordaban. Este pequeño momento de conexión genuina era como un ancla en medio de la tormenta de mentiras. «Les he traído algo», dije, secándome disimuladamente las lágrimas mientras buscaba en mi bolso los regalos. «Oh, no hacía falta», intervino Carolina rápidamente. «Ya les compré libros nuevos la semana pasada. Y Emma tiene demasiadas pulseras. Y realmente no queremos más juguetes acumulando polvo». «Pero yo quiero el regalo de la abuela», protestó Mateo, con esa honestidad brutal de los niños. Carolina le lanzó una mirada de advertencia. «Mateo, recuerda lo que hablamos sobre ser agradecidos con lo que ya tenemos». El niño bajó la cabeza, pero Lucas dio un paso adelante. «Yo también quiero mi regalo, abuela», dijo con firmeza, desafiando silenciosamente la autoridad de su madre. Le entregué el libro de astronomía, y sus ojos brillaron al ver la portada llena de galaxias y nebulosas. «¡Guau! ¡Que es justo el que quería!», exclamó, hojeándolo con entusiasmo. «¿Cómo lo supiste?». «Porque la abuela siempre sabe», respondí, sintiendo un pequeño triunfo en medio de la derrota. «Y porque me lo mencionaste en tu cumpleaños en febrero». Vi cómo Carolina y Martín intercambiaban miradas. Este pequeño detalle correcto, este recuerdo preciso, no encajaba en la narrativa de confusión que estaban construyendo. Emma se acercó entonces, tímidamente. «¿También tienes algo para mí, abuela?». Le entregué la pulsera artesanal, con pequeñas cuentas de colores que formaban su nombre. «Es preciosa», susurró, poniéndosela inmediatamente. «La llevaré siempre». «Y no creo que combine con tu uniforme escolar», comentó Carolina. «Quizás solo para ocasiones especiales». Emma me miró, luego a su madre, y finalmente dijo: «¿El cumpleaños de quién es el 12 de octubre, el mío o el de la abuela?». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Carolina palideció visiblemente, mientras Martín se tensaba a mi lado. «El de la abuela, por supuesto», respondió finalmente Carolina, recuperando la compostura. «El tuyo es en mayo, cariño». «¿No recuerdas tu propia fiesta hace 2 semanas?». Emma frunció el ceño, confundida. «Pero en el calendario de la cocina dice que mi cumpleaños es en octubre. Y todavía no hemos hecho mi fiesta de cumpleaños este año». Carolina soltó una risa forzada. «¿Qué imaginación tienes, Emma? Probablemente viste la nota para el cumpleaños de la abuela. Vamos, la cena se enfría. Todos a la mesa». Mientras nos dirigíamos al comedor, Emma se acercó a mí y me susurró: «Mi cumpleaños es en octubre, ¿verdad, abuela?». «Como el tuyo». «Sí, cariño», respondí en voz baja. «El 12 de octubre. Como siempre ha sido». Durante la cena, observé cómo Carolina controlaba cada aspecto de la conversación, dirigiéndola hábilmente lejos de cualquier tema que pudiera revelar más incongruencias en sus mentiras. Martín, por su parte, parecía cada vez más incómodo, como si comenzara a dudar del juego en el que se había involucrado. Cuando llegó el momento del postre, Carolina trajo una bandeja con pequeñas tartaletas de frutas, dispuestas artísticamente. «Las hice yo misma», anunció con orgullo. «Con la receta de mi abuela». «Se parecen a las que hace la abuela Dolores», comentó Mateo inocentemente. «Las de frambuesa son mis favoritas». Vi cómo la sonrisa de Carolina se tensaba. «Las mías son completamente diferentes, cariño. La receta de Dolores lleva demasiada azúcar. Estas son más saludables». Mateo probó una y su rostro se contrajo en una mueca que intentó disimular sin éxito. «Están ricas», dijo, con ese esfuerzo heroico que hacen los niños para no herir sentimientos. No pude evitar sonreír. Algunos gustos son imposibles de manipular, incluso para alguien tan hábil como Carolina.
Cuando la cena terminó y llegó el momento de despedirme, abracé a cada uno de mis nietos con especial intensidad. Sabía que algo había cambiado esa noche. Las grietas en la perfecta fachada de Carolina comenzaban a mostrarse. Martín me acompañó hasta la puerta, visiblemente perturbado. Mamá, sobre lo del geriatra. No lo necesito, hijo, interrumpí con firmeza. Y creo que en el fondo tú lo sabes. Me miró largamente, como si estuviera viendo algo nuevo en mí. Solo queremos lo mejor para ti, dijo finalmente. ¿De verdad? Pregunté. ¿O es lo mejor para Carolina? Antes de que pudiera responder, mi nuera apareció detrás de él, apoyando una mano posesiva en su hombro. Ha sido una velada encantadora, Dolores, dijo con su sonrisa perfecta. Deberíamos repetirla, cuando te sientas mejor. Mientras me alejaba hacia mi coche, escuché la voz de Martín. Mamá, este fin de semana vamos a estar ocupados, y el próximo también. Te llamaré cuando las cosas se calmen un poco. Y antes de que la puerta se cerrara, escuché claramente la risa de Carolina y sus palabras. No te preocupes, Martín. Ella se acostumbrará. Pero lo que Carolina no sabía, mientras conducía de regreso a mi casa en silencio, era que yo nunca me acostumbraría a ser borrada. Nunca me acostumbraría a ver cómo manipulaba a mi hijo y a mis nietos. Y sobre todo, nunca subestimaría el poder de la verdad para encontrar su camino, incluso en medio de las mentiras más elaboradas. Porque esa noche, mientras Carolina creía haber dado otro golpe maestro en su plan para eliminarme, no se había dado cuenta de algo crucial. Emma recordaba la fecha real de su cumpleaños. Lucas reconocía mis pequeños gestos de atención. Y Mateo, dulce Mateo, sabía exactamente cómo debían saber las tartaletas de su abuela. Los recuerdos son más fuertes que cualquier fotografía recortada. Y yo tenía toda la intención de asegurarme de que Carolina lo descubriera de la manera más dolorosa posible. Abrí la puerta como cada jueves esperando ver a mis nietos corriendo hacia mí. En cambio, encontré el jardín vacío y el silencio pegajoso del verano. El olor de las empanadas recién hechas se volvió ácido en el aire. Habían pasado 3 semanas desde aquella cena donde Carolina intentó hacerme dudar de mi propia memoria. 3 jueves consecutivos preparando la comida favorita de mis nietos. 3 jueves de espera. 3 jueves de decepción. Llamé a Martín y escuché su voz cansada al otro lado de la línea. Se nos complicó, mamá. Carolina dice que los niños están muy ocupados con actividades extraescolares. Actividades. Siempre había alguna actividad, algún compromiso, alguna excusa. Las clases de natación de Emma. El campeonato de ajedrez de Lucas. Las sesiones de terapia de lenguaje de Mateo, que me enteré que existían por casualidad, porque nadie se había molestado en contarme que mi nieto pequeño tenía dificultades con algunas consonantes. ¿Podrían venir el domingo entonces? Pregunté, intentando que mi voz no revelara la desesperación que sentía. Haré ese flan de caramelo que tanto les gusta. Este fin de semana vamos a la casa de los padres de Carolina, respondió Martín, y pude escuchar como alguien murmuraba algo junto a él. Quizás la próxima semana. La próxima semana. Siempre la próxima semana. Un futuro que nunca llegaba. Claro, hijo. La próxima semana, respondí, sabiendo que era una mentira compartida. Colgué y me quedé mirando la mesa puesta para 5. El mantel bordado que usaba solo para ocasiones especiales. Los vasos de colores que había comprado específicamente porque a Mateo le encantaba elegir su color cada vez que venían. Las servilletas dobladas en forma de barquitos, un truco que aprendí en YouTube especialmente para sorprender a Emma. Detalles. Pequeños gestos de amor que ahora parecían patéticos en su soledad. Comencé a recoger los platos lentamente. No lloré. Ya había derramado suficientes lágrimas. En su lugar, sentí una pesadez en el pecho, como si me hubieran colocado una piedra fría justo debajo del esternón. Mientras guardaba las empanadas en recipientes, quizás alguna vecina las apreciaría, sonó el timbre. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. ¿Habrían venido después de todo? Pero al abrir la puerta, me encontré con Margarita, mi vecina de 3 casas más abajo. Una mujer amable, aunque propensa al chismorreo, con quien compartía ocasionalmente café y confidencias. Dolores, querida, pasaba para ver cómo estabas, dijo, con una sonrisa que no terminaba de llegar a sus ojos.
Hace tiempo que no te veo en el club de lectura. He estado ocupada, respondí, consciente de que mi casa vacía y la mesa a medio recoger desmentían mis palabras. Pasa, acabo de hacer café. Margarita entró, observando discretamente la mesa puesta que ahora desarmaba. Su mirada se detuvo en los barquitos de papel. ¿Esperabas visita?, preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. A mis nietos. Pero tuvieron un imprevisto. Mientras servía el café en la cocina, Margarita se paseó por la sala, deteniéndose frente a las fotografías familiares que decoraban las paredes. La escuché suspirar, como quien se prepara para dar malas noticias. Me crucé con Carolina en el mercado la semana pasada, comentó casualmente cuando regresé con las tazas. Me dijo que estabas olvidando las cosas, que hasta te perdiste una vez camino a casa. La taza tembló ligeramente en mi mano, derramando unas gotas de café sobre el platito. Eso no es cierto, respondí, manteniendo la voz firme. Nunca me he perdido en este barrio. Vivo aquí desde hace 40 años. Margarita tuvo la decencia de parecer incómoda. Bueno, eso fue lo que ella dijo. Que tuvieron que ir a buscarte cerca del parque porque no recordabas cómo volver. Que por eso están limitando tus visitas con los niños. Por seguridad. La sangre me hirvió en las venas. No solo Carolina me estaba excluyendo de la vida familiar, estaba esparciendo mentiras sobre mí en el vecindario. Construyendo la imagen de una anciana senil, incapaz de cuidar de sí misma. Margarita, dije, colocando mi taza sobre la mesa con una calma que no sentía. Conoces mi rutina. Me ves caminar al mercado 3 veces por semana. Me has visto conducir hasta el centro para mis clases de cerámica. ¿En algún momento me has visto confundida o perdida? Mi vecina evitó mi mirada, súbitamente fascinada por el diseño de la taza. Oh no, claro que no. Yo solo, pensé que debía saber lo que se está diciendo. Y te agradezco la preocupación, respondí, intentando que no se notara el temblor en mi voz. Pero te aseguro que mi memoria está perfectamente bien. Lo que tengo es una nuera empeñada en alejarme de mis nietos. Margarita levantó la mirada, entre sorprendida y aliviada por mi franqueza. Pues lo imaginaba, confesó. Carolina siempre ha sido, buscó la palabra adecuada, demasiado perfecta para ser real. Pasamos la siguiente hora hablando sobre Carolina, sobre sus mentiras, sobre cómo había comenzado a excluirme sistemáticamente de la vida familiar. Fue un alivio poder hablar con alguien que no cuestionaba mi cordura, que no me miraba con lástima o sospecha. Al despedirnos, Margarita me abrazó con más fuerza de lo habitual. No estás sola, Dolores, dijo. Y hay más personas de las que crees que ven a través de la fachada de Carolina. Sus palabras me reconfortaron, pero cuando cerré la puerta, el silencio de la casa volvió a caer sobre mí como una manta pesada. Las paredes parecían más estrechas, los recuerdos más nítidos y dolorosos. Al día siguiente, decidí llamar a Lucas. Quizás podría hablar directamente con él, preguntarle sobre sus clases, sobre su vida. Mantener ese frágil vínculo que Carolina intentaba cortar. Marqué su número celular, el que me había dado en secreto meses atrás. Para emergencias o cuando necesites hablar conmigo, había dicho. ¿Acaso no era esto una emergencia? La lenta disolución de nuestra relación, el sistemático borrado de mi existencia de su vida. El teléfono sonó, 1, 2, 3 veces. Finalmente, una voz automatizada. El número que usted ha marcado no está disponible. Por favor, inténtelo más tarde. Fruncí el ceño. ¿Se habría quedado sin batería? Volví a intentarlo, con el mismo resultado. Decidí probar con el teléfono fijo de la casa. Esta vez, fue Carolina quien respondió. Diga. Su voz, siempre controlada, siempre perfecta. Carolina, soy Dolores. Quería hablar con Lucas. Un silencio breve, cargado de tensión. Lucas está estudiando para sus exámenes finales, respondió. No puede atender llamadas ahora. Solo será un momento, insistí. Quería preguntarle cómo le fue en su campeonato de ajedrez. Otro silencio, más largo esta vez. Lucas ya no juega al ajedrez, dijo finalmente. Lo dejó hace meses. Si hablaras más frecuentemente con él, lo sabrías. La puñalada fue precisa, como siempre.
Carolina tenía un talento especial para encontrar el punto exacto donde clavar el cuchillo. Intenté llamar a su celular, pero no está disponible, comenté, ignorando la provocación. Sobre eso, su voz adquirió un tono falsamente casual. Hemos cambiado los números de los niños. Por seguridad. ¿Seguridad? Repetí, sintiendo como la ira crecía en mi interior. Sí, seguridad. Han estado recibiendo llamadas a horas inapropiadas. Hizo una pausa significativa. Llamadas que los alteran. El mensaje era claro, mis llamadas eran las inapropiadas, las que alteraban a mis nietos. ¿Podría tener los nuevos números? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. No creo que sea conveniente por ahora, respondió con esa dulzura falsa que me revolvía el estómago. Los niños necesitan concentrarse en sus estudios. Te daremos los números cuando las cosas se estabilicen. Cuando yo me estabilice, quería decir. Cuando acepte mi lugar en los márgenes de sus vidas. Carolina, dije, intentando mantener la calma, son mis nietos. Tengo derecho a hablar con ellos. Y ellos tienen derecho a crecer en un ambiente tranquilo, sin preocupaciones ni inquietudes innecesarias, respondió, su voz endureciéndose. Cuando demuestres que puedes respetar eso, reconsideraremos la situación. Y antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado como un eco vacío de mi impotencia. No solo me estaban borrando físicamente de sus vidas, ahora también cortaban las líneas de comunicación. Esa tarde, encendí mi computadora. No soy una experta en tecnología, pero Ricardo me había enseñado lo básico antes de morir. Tienes que mantenerte conectada con el mundo, decía. Entré en Facebook, donde tenía una cuenta principalmente para ver las fotos que Martín y Carolina compartían de los niños. Era mi ventana a sus vidas cuando no podía estar físicamente presente. Pero al buscar el perfil de mi hijo, me encontré con un mensaje desconcertante. Este contenido no está disponible en este momento. Intenté con el perfil de Carolina, con el mismo resultado. Luego recordé que Lucas, a sus 14 años, tenía una cuenta bajo supervisión parental. También bloqueado. El pánico me invadió. ¿Me habían eliminado también del mundo digital? ¿Tan lejos había llegado la determinación de Carolina de borrarme? Con dedos temblorosos, busqué el grupo familiar que habíamos creado hacía un par de años, donde compartíamos fotos de cumpleaños, aniversarios y reuniones. Familia Herrera Vega, se llamaba. El grupo seguía existiendo, pero yo ya no era miembro. Podía ver la imagen de portada, una foto reciente de Martín, Carolina y los niños en alguna playa que no reconocí, pero no podía acceder al contenido. Me habían expulsado silenciosamente, sin aviso, sin explicación. Como quien elimina un error tipográfico de un documento importante. Cerré la computadora y me quedé mirando por la ventana, hacia el jardín que Ricardo y yo habíamos plantado juntos. Las dalias que él tanto amaba estaban en plena floración, sus colores vibrantes contrastando con la grisácea sensación que me inundaba. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que mis nietos comenzaran a olvidarme? ¿Cuántas mentiras más inventaría Carolina para justificar mi ausencia en sus vidas? Me están borrando, viejo, susurré a la fotografía de Ricardo que descansaba sobre la mesa. Me están borrando como si nunca hubiera existido. La foto, enmarcada y gastada por los años, me devolvía su sonrisa tranquila, como si me dijera que la paciencia es también una forma de ataque. 3 días después, decidí intentar otra aproximación. Si no podía comunicarme directamente con mis nietos, quizás podría hacerles llegar un mensaje de otra manera. Preparé 3 pequeños paquetes, uno para cada nieto. Para Lucas, un libro de mitología griega que había encontrado en la librería de viejo, sabiendo su fascinación por esas historias antiguas. Para Emma, un diario con cerradura, donde podría escribir sus secretos lejos de miradas indiscretas. Para Mateo, un pequeño caleidoscopio que había pertenecido a su abuelo. En cada paquete incluí una nota breve, cuidadosamente redactada para no despertar las alarmas de Carolina, con amor, de la abuela que siempre piensa en ti. Los envié por correo certificado, asegurándome de que llegaran directamente a mis nietos y no pudieran ser extraviados por Carolina. 2 días más tarde, mi teléfono sonó. Era Emma, llamando desde un número desconocido. «Abuela», susurró, su voz una mezcla de alegría y miedo. «Recibí tu regalo. Es precioso». Y Emma,
cariño, respondí, conteniendo las lágrimas. ¿Cómo estás? Te he extrañado tanto. Yo también te extraño, dijo, y pude escuchar el temblor en su voz. Mamá dice que no podemos visitarte porque estás confundida. Pero yo sé que no es verdad. No, cariño, no estoy confundida, confirmé. Solo extraño mucho a mis nietos. Abuela, necesito tu ayuda, continuó, bajando aún más la voz. Tengo que hacer un proyecto escolar sobre mi árbol genealógico. Mamá dice que lo haga solo con su familia, pero yo quiero incluirte a ti y al abuelo Ricardo. Mi corazón se encogió. Incluso en algo tan básico como un árbol genealógico, Carolina intentaba eliminarme. Por supuesto que puedo ayudarte, respondí. ¿Qué necesitas saber? A todo, dijo con esa determinación que me recordaba tanto a mí misma a su edad. Cómo conociste al abuelo, cuando nació papá, cómo era cuando era pequeño. Todas esas historias que siempre nos cuentas. Pasamos los siguientes 20 minutos hablando en susurros conspiratorios. Le conté sobre cómo Ricardo y yo nos conocimos en la universidad, sobre el día que nació Martín, sobre las travesuras que hacía de pequeño. Emma lo anotaba todo, haciendo preguntas precisas, asegurándose de tener todos los detalles correctos. Y esto va a ser el mejor árbol genealógico de la clase, dijo con orgullo. Y mamá no podrá decir nada porque es un trabajo escolar. Y Emma, dije, consciente de que nuestro tiempo podría acabarse en cualquier momento, ¿cómo están tus hermanos? O Lucas está muy enfadado, respondió. No habla casi con mamá. Y Mateo llora a veces preguntando por ti. Dice que las galletas que hace mamá no saben como las tuyas. Otra puñalada al corazón. Mis nietos sufriendo, extrañándome, mientras Carolina construía su perfecta familia nuclear sin interferencias. Y Emma, tengo que colgar, dijo de repente, su voz tensa. Mamá está subiendo las escaleras. Te quiero, abuela. Y la llamada se cortó, dejándome con una mezcla de alegría por el contacto y dolor por la clandestinidad del mismo. Ese pequeño momento, esa conexión furtiva, fue como un sorbo de agua en el desierto. Mis nietos no me habían olvidado. A pesar de los esfuerzos de Carolina, nuestro vínculo seguía vivo, aunque tuviera que expresarse en susurros y secretos. Una semana después, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí, hoy a las 4, Parque Central, junto al estanque de patos. Lucas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lucas quería verme? ¿Se había escapado para encontrarse conmigo? Llegué al parque media hora antes, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Me senté en un banco con vista al estanque, observando a las familias que paseaban, a los niños que alimentaban a los patos, a las parejas que caminaban tomadas de la mano. A las 4 en punto, vi a Lucas acercarse. Solo, con las manos en los bolsillos y la mirada vigilante, como quien teme ser descubierto. Abuela, dijo simplemente, sentándose a mi lado. Lo abracé con fuerza, sintiendo como su cuerpo, que ya comenzaba a abandonar la niñez, se tensaba brevemente antes de relajarse en mi abrazo. Lucas, ¿cómo has logrado venir? Pregunté cuando finalmente nos separamos. Le dije a mamá que tenía estudio en grupo en la biblioteca, respondió, mirando hacia el estanque. Técnicamente no es mentira. Hay un grupo estudiando allí, solo que yo no estoy con ellos. Sonreí ante su lógica adolescente. ¿No tendrás problemas? Se encogió de hombros, con esa actitud despreocupada que intentaba proyectar a pesar de la tensión evidente en sus hombros. Mamá está demasiado ocupada con sus planes para la fiesta de aniversario como para verificar. ¿Aniversario? Pregunté, confundida. Y sí, cumplen 15 años de casados la próxima semana. Mamá está organizando una gran fiesta, con todos sus amigos y familia. La información me golpeó como una bofetada. El aniversario de boda de mi hijo. Una celebración familiar importante. Y yo no sabía nada al respecto. ¿Tu padre no ha mencionado nada sobre invitarme? Pregunté, intentando que mi voz no revelara el dolor que sentía. Lucas negó con la cabeza, evitando mi mirada. Mamá dice que estas celebraciones son para, buscó las palabras exactas, círculos íntimos. Que tú preferirías no venir de todos modos. Otra mentira más. Otra exclusión deliberada. Ya veo, dije simplemente, porque ¿qué más podía decir?
Lucas sacó algo de su mochila. Un sobre. Te traje esto, dijo, entregándomelo. Lo encontré en el despacho de mamá. Estaba buscando unas tijeras y vi este sobre con tu nombre. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había varias fotografías antiguas. Fotografías mías con mis nietos. Las mismas que habían desaparecido del álbum familiar. Las estaba guardando en una caja que decía para descartar, explicó Lucas, su voz cargada de indignación contenida. No podía dejar que las tirara. Pasé los dedos sobre las imágenes, recordando cada momento capturado en ellas. Mateo en sus primeros pasos, apoyándose en mis manos. Emma soplando las velas en su 6º cumpleaños, conmigo inclinada a su lado. Lucas mostrando orgulloso un modelo de sistema solar que habíamos construido juntos. Recuerdos que Carolina había intentado borrar físicamente, pero que seguían vivos en nuestras mentes y corazones. «Hay algo más», dijo Lucas, sacando un pequeño cuaderno de su mochila. «Mamá ha estado tomando notas. Sobre ti». Me entregó el cuaderno con evidente incomodidad. Al abrirlo, encontré páginas y páginas de anotaciones con la letra perfecta de Carolina. Dolores confunde el nombre de la maestra de Emma. Falso, nunca había confundido a la señorita Jiménez con nadie. Dolores olvida tomar sus medicinas. ¿Qué medicinas? Solo tomaba vitaminas ocasionalmente. Dolores se pierde camino a casa desde el mercado, una mentira absoluta, conocía cada rincón del barrio. Era un registro metódico de falsedades, diseñado para construir una narrativa de deterioro cognitivo que justificara mi exclusión de la vida familiar. Está construyendo un caso contra ti, dijo Lucas, verbalizando lo que ambos estábamos pensando. Para convencer a papá y a todos de que no estás bien. La frialdad calculada de Carolina me dejó sin aliento. No era solo maldad impulsiva o celos irracionales. Era una estrategia deliberada, planificada con paciencia y meticulosidad. ¿Por qué? Pregunté, más a mí misma que a Lucas. ¿Por qué tanto esfuerzo para eliminarme? Lucas guardó silencio un momento, como considerando si debía compartir algo más. Creo que tiene que ver con la casa, dijo finalmente. La he escuchado hablar con papá sobre lo grande que es, lo bien ubicada, lo mucho que valdría si, se detuvo, incómodo. Si yo no estuviera en ella, completé la frase por él. Lucas asintió, avergonzado como si la codicia de su madre fuera de alguna manera su responsabilidad. Y hay más, continuó, bajando aún más la voz. La semana pasada, mamá llevó a papá a ver una casa nueva. Más grande, en un barrio más exclusivo. Papá dijo que no podían permitírsela, pero mamá dijo que pronto tendrían los recursos. Las piezas comenzaron a encajar. No era solo sobre borrarme de las fotografías o de la vida familiar. Era sobre mi casa. La casa que Ricardo y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, donde habíamos criado a Martín, donde tantos recuerdos familiares se habían forjado. La casa que, según mi testamento, heredaría Martín cuando yo falleciera. Carolina no solo quería eliminarme de la vida familiar. Quería acelerar mi salida de escena por completo. Abuela, la voz de Lucas me sacó de mis oscuros pensamientos. Tengo que irme. Mamá empezará a sospechar si tardo demasiado. Lo abracé nuevamente, sintiendo como se había convertido en mi aliado secreto en esta guerra silenciosa. Ten cuidado, Lucas, dije, preocupada por las consecuencias que podría enfrentar si Carolina descubría nuestro encuentro. No quiero causarte problemas. No te preocupes, respondió con una sonrisa que me recordó tanto a Ricardo. Sé cómo manejar a mamá. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de orgullo por su valentía y preocupación por haberlo involucrado en este conflicto adulto. Pero también sentí algo más, algo que había estado ausente durante demasiado tiempo, determinación. Ya no se trataba solo de mi lugar en la familia. Se trataba de proteger a mis nietos de la manipulación de Carolina. De proteger el legado de Ricardo. De defender mi dignidad y mi historia. Esa noche, extendí las fotografías rescatadas sobre mi mesa. Testimonios silenciosos de momentos felices que nadie podía borrar. Junto a ellas, coloqué el cuaderno de mentiras de Carolina. Mientras observaba estos objetos, símbolos de la guerra no declarada que mi nuera había iniciado, sonó el timbre. Era tarde para visitas. Con cierta aprensión, me dirigí a la puerta. Al abrirla, no encontré a nadie.
solo un pequeño paquete en el umbral. Lo recogí y cerré la puerta, intrigada. No había remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que no reconocí. Al abrir el paquete, encontré más fotografías. Fotografías de eventos recientes a los que no había sido invitada. El recital de ballet de Emma. La competencia de ciencias de Lucas. El día de campo de la escuela de Mateo. Y en todas ellas, en un rincón, casi imperceptibles pero inconfundiblemente presentes, estaban mis nietos mirando hacia la cámara con expresiones solemnes, cada uno sosteniendo discretamente algo que reconocí. Los regalos que les había enviado. Emma con su diario apretado contra el pecho. Lucas con el libro de mitología asomando de su mochila. Mateo con el caleidoscopio parcialmente visible en su bolsillo. Pequeños actos de resistencia. Pequeñas declaraciones de lealtad. Y en el reverso de la última fotografía, un mensaje escrito con la misma caligrafía desconocida. No dejes que gane. No sabía quién había enviado estas fotografías. Podría ser Margarita, o algún otro padre de la escuela que veía con malos ojos las manipulaciones de Carolina. Podría ser incluso algún familiar de Martín que se había dado cuenta de mi sistemática exclusión. No importaba. Lo importante era el mensaje, no estaba sola en esta batalla. Y mis nietos, a su manera, estaban resistiendo también. Coloqué las nuevas fotografías junto a las rescatadas por Lucas. Una colección de pruebas, de recuerdos, de conexiones que Carolina no había podido romper. Y mientras las contemplaba, sentí como la piedra fría que había llevado en el pecho durante semanas comenzaba a transformarse. Ya no era un peso muerto de tristeza y resignación. Ahora ardía con una determinación fría y calculada. Carolina quería guerra. Carolina quería mi casa, mi lugar en la familia, mis recuerdos. Pero había cometido un error fatal al subestimarme. Porque yo no era solo una anciana que podía ser borrada y olvidada. Era una mujer que había superado pérdidas, que había construido una vida a pesar de los obstáculos, que había amado profundamente y había sido profundamente amada. Y sobre todo, era una mujer que no tenía nada que perder. No dejes que gane, decía el mensaje. No lo haría. No tenía claro aún cómo contraatacaría. Pero mientras guardaba cuidadosamente las fotografías y el cuaderno de mentiras en una carpeta, sabía una cosa con certeza: mi paciencia había llegado a su límite. Carolina había declarado la guerra al borrarme de aquellas fotografías. Ahora descubriría que algunas mujeres, como el vino que tanto le gustaba presumir, se vuelven más fuertes, más peligrosas, con los años. Y esta mujer había pasado suficiente tiempo observando, sufriendo, reuniendo evidencias. Era hora de pasar a la acción. Durante 2 semanas, no di señales de vida. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de contacto con mis nietos. Dejé que Carolina saboreara su victoria, que creyera que finalmente me había quebrado, que había aceptado mi lugar en las sombras de la familia. Era exactamente lo que necesitaba que pensara. Porque mientras ella celebraba su triunfo, yo trabajaba silenciosamente, como esas arañas que tejen sus telas en la oscuridad, invisibles hasta que la presa ya está atrapada. Guardé cada mensaje de Carolina, cada mentira que otros repetían. No fue casualidad que Lucas me pidiera aquel cuaderno para tareas. Sabía que lo devolvería con algo más que dibujos, y así fue, un papelito doblado con la contraseña del álbum en línea de la familia. Verano 2022. Tan simple, tan predecible. Carolina nunca sospecharía que yo, la abuela confundida, podría acceder a ese santuario digital donde continuaba su labor de borrado. Donde seguía construyendo la perfecta familia nuclear, sin interferencias externas. Las noches se convirtieron en sesiones de investigación. Descargué cada foto original antes de que fuera alterada. Recuperé versiones antiguas del álbum familiar desde la papelera de reciclaje digital. Encontré correos donde Carolina hablaba con la directora del colegio, sembrando dudas sobre mi estabilidad mental. Todo quedaba guardado, clasificado, respaldado. Pruebas de una campaña sistemática para borrarme no solo de las fotografías, sino de la vida misma de mis nietos. Pero necesitaba más. Necesitaba aliados. Margarita, mi vecina, resultó ser una fuente inesperada de apoyo. No solo porque se indignó genuinamente al descubrir las mentiras de Carolina, sino porque su hijo trabajaba en la misma empresa que Martín. Jorge dice que tu hijo parece cada vez más estresado, me comentó una tarde mientras compartíamos café.
que Carolina lo llama constantemente, presionándolo para que cierre esa venta importante. ¿Qué venta? Y pregunté, sintiendo cómo se tensaban mis músculos. Algo sobre una propiedad familiar, respondió Margarita, mirándome con preocupación. Jorge escuchó que planean comprar una casa nueva en Las Lomas. Muy por encima de su presupuesto actual. Las piezas del rompecabezas continuaban encajando. Carolina no solo quería mi casa como herencia futura, la quería ahora. Quería que Martín me convenciera de venderla, de mudarme a un lugar más adecuado para mi edad. Un apartamento pequeño, o quizás una residencia para mayores. Cualquier cosa que liberara el valor de mi propiedad para financiar sus ambiciones. Mi siguiente aliada fue Claudia, la madre de la mejor amiga de Emma. Una mujer discreta que siempre me había tratado con respeto en los eventos escolares, a diferencia de otras madres que habían adoptado la versión de Carolina sobre mi supuesta confusión. Emma habla mucho de usted, me dijo cuando la invité a tomar té. Dice que le extraña, que no entiende por qué ya no puede verla. Y Carolina piensa que no estoy mentalmente capacitada, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Claudia frunció el ceño. Eso es absurdo. La conozco desde hace años, Dolores. Siempre ha sido usted más lúcida que la mayoría de nosotras. Le mostré entonces algunas de las pruebas que había recopilado. Los mensajes, las fotografías alteradas, el cuaderno de mentiras. Su indignación fue evidente. Esto es cruel, dijo finalmente. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Sigue en el comité organizador de la gala benéfica del colegio? Pregunté, sabiendo la respuesta. Soy la presidenta este año, respondió con una pequeña sonrisa de orgullo. Entonces, tengo una propuesta que hacerle. Mi tercer aliado fue el más inesperado, Roberto, el hermano mayor de Martín. Siempre habíamos mantenido una relación cordial pero distante. Él vivía en el extranjero y rara vez visitaba, excepto en ocasiones especiales. Como el 15º aniversario de boda de su hermano, por ejemplo. Lo contacté a través de correo electrónico, directo y sin rodeos. Le expliqué la situación, le envié pruebas, y esperé su respuesta con el corazón en un puño. No sabía si creería a su cuñada por encima de mí. Su respuesta llegó 3 días después, breve pero contundente. Siempre supe que había algo falso en ella. Cuente conmigo, Dolores. Con mis piezas en posición, solo necesitaba el escenario perfecto. Y Carolina, tan predecible en su ambición, me lo sirvió en bandeja de plata. La invitación llegó un miércoles por la mañana. Un sobre elegante, con caligrafía perfecta, gala benéfica anual del Colegio San Mateo. En honor a las familias que construyen comunidad. Carolina había sido nombrada Madre del Año por su incansable labor en beneficio de la comunidad escolar. La gala sería este sábado. Una oportunidad para que brillara ante la élite social del barrio, para que consolidara su imagen de madre y esposa perfecta. La invitación no estaba dirigida a mí, por supuesto. La encontré entre el correo de Martín que Margarita accidentalmente recibió en su casa y me entregó de inmediato. Era el escenario ideal. Público, lleno de personas cuya opinión le importaba a Carolina, con mis nietos presentes, y lo suficientemente formal como para que no pudiera crear una escena sin dañar la imagen que tanto se esforzaba en mantener. La trampa estaba lista. Solo faltaba que la presa entrara en ella. El sábado por la noche, el salón de eventos del exclusivo club de campo resplandecía bajo las luces. Mesas elegantemente dispuestas, centros florales elaborados, meseros con bandejas de champán circulando entre los invitados vestidos de gala. Yo esperaba en el pequeño salón contiguo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse a través de mi vestido azul medianoche, el mismo que Ricardo me había regalado en nuestro último aniversario. Y que Carolina una vez había descrito como demasiado juvenil para una mujer de su edad. Claudia entró, hermosa en su vestido rojo, con una tablet en la mano. Todo está listo, dijo, mostrándome la presentación una última vez. ¿Estás segura de esto, Dolores? No habrá vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada, respondí, sintiendo como la determinación reemplazaba al nerviosismo. Hagámoslo. Mientras Claudia regresaba al salón principal, revisé mi reflejo en el espejo. No era vanidad, era una verificación final. Quería que todos vieran a una mujer digna, elegante, completamente lúcida.
La antítesis de la abuela confundida que Carolina había descrito. A través de la puerta entreabierta, podía ver a los invitados tomando sus asientos. Martín y Carolina en la mesa principal, junto a los directivos del colegio. Mis nietos en una mesa cercana con otros niños. Lucas, tan apuesto en su traje, Emma, preciosa con un vestido rosa y, noté con un vuelco en el corazón, la pulsera que yo le había regalado, y Mateo, incapaz de mantenerse quieto incluso en una ocasión formal. Roberto se unió a mí en el salón contiguo, elegante en su traje oscuro. Dolores, me saludó con un beso en la mejilla. Estás espléndida. ¿Es todo preparado por tu lado? Pregunté. Al pie de la letra, sonrió. Martín casi se desmaya cuando me vio llegar. No me esperaba hasta mañana. Carolina, por supuesto, fingió alegría, pero su expresión cuando me senté junto a los niños, impagable. La voz de la directora del colegio resonó a través de los altavoces, dando la bienvenida a los asistentes e iniciando la ceremonia. Era el momento de las presentaciones previas al reconocimiento principal, el premio a Carolina. Ahora, dijo Roberto, ofreciéndome su brazo. Que comience el espectáculo. Entramos juntos al salón, justo cuando la directora anunciaba. Y antes de pasar al reconocimiento especial de esta noche, tenemos una presentación sorpresa. La señora Claudia Méndez, presidenta del comité organizador, tiene algo especial que compartir con nosotros. Los murmullos se apagaron cuando Claudia subió al pequeño escenario. Detrás de ella, una gran pantalla blanca esperaba, aún vacía. Buenas noches a todos, comenzó. Esta noche celebramos a las familias que construyen comunidad. Y nada representa mejor a una familia que sus recuerdos compartidos, esos momentos capturados en fotografías que nos cuentan historias de amor, crecimiento y conexión a través de las generaciones. Carolina sonreía, asintiendo con esa perfección practicada. No me había visto aún, oculta entre las últimas mesas con Roberto. Queremos comenzar con un pequeño homenaje a esas conexiones intergeneracionales, continuó Claudia. A esos vínculos que no pueden, enfatizó la palabra con una mirada significativa, ni deben ser borrados. Las luces se atenuaron ligeramente. La pantalla cobró vida. La primera imagen apareció, Lucas recién nacido, en mis brazos, con Martín y Carolina a mi lado. La foto original, no la versión mutilada del álbum familiar. Busqué el rostro de Carolina entre la penumbra. Su sonrisa se había congelado, rígida como una máscara. Segunda imagen, Emma en su primer recital de ballet, haciendo una reverencia mientras yo le entregaba un pequeño ramo de flores. Otra foto que Carolina había alterado, eliminando mi presencia. Tercera imagen, Mateo construyendo un castillo de arena conmigo en la playa, nuestras cabezas juntas, riendo hacia la cámara. En la versión de Carolina, solo quedaba Mateo, sonriendo al vacío. Las imágenes continuaban, una tras otra. Cada momento familiar que Carolina había intentado reescribir, ahora restaurado a su verdad original. Y junto a cada imagen original, la versión alterada donde yo había sido eliminada. El contraste era devastador en su obviedad. El salón permaneció en un silencio sepulcral. Podía sentir las miradas moviéndose de las fotografías a Carolina, la comprensión dibujándose lentamente en sus rostros. Cuando la última imagen se desvaneció, la pantalla mostró un sencillo título: Para mi familia, los recuerdos no pueden ser borrados. Las luces volvieron lentamente. Claudia me miró, indicándome que era el momento. Me levanté y caminé hacia el centro del salón, consciente de cada mirada siguiéndome. Carolina me vio finalmente, su rostro pálido bajo el maquillaje perfecto. Buenas noches, dije, mi voz sorprendentemente firme. Soy Dolores Vega, la madre de Martín y la abuela de Lucas, Emma y Mateo. Algunos de ustedes me conocen. Otros quizás hayan oído historias sobre mí, sobre mi supuesta confusión, mi supuesta fragilidad mental. Vi a Martín hundirse en su silla, su rostro una mezcla de vergüenza y shock. Carolina permanecía rígida, su sonrisa social aún en su lugar, aunque sus nudillos estaban blancos alrededor de su copa de champán. No estoy aquí para avergonzar a nadie, continué. Solo para reclamar mi lugar en la historia de mi propia familia. Esas fotografías que han visto no son solo imágenes, son momentos que viví, que sentí, que atesoré. Momentos que alguien decidió que no tenía derecho a conservar. Las miradas se dirigieron nuevamente hacia Carolina, que mantenía su compostura con un esfuerzo visible.
Durante meses, he sido sistemáticamente borrada, mi voz se quebró ligeramente, pero me recuperé. De las fotografías familiares. De las reuniones. De la vida de mis nietos. Se han dicho mentiras sobre mi estado mental para justificar mi exclusión. Saqué el cuaderno de mentiras de Carolina de mi bolso. Y este cuaderno contiene un registro de mis supuestos episodios de confusión. Todos fabricados. Todos falsos. Lo coloqué sobre la mesa más cercana, abierto en una página particularmente detallada. No busco venganza, dije, y era parcialmente cierto. Solo busco justicia. Y la oportunidad de ser abuela para mis nietos sin interferencias ni manipulaciones. Fue entonces cuando escuché un pequeño sollozo. Mateo había dejado su asiento y corría hacia mí, lágrimas rodando por sus mejillas. «Abuela», exclamó, abrazándose a mi cintura con fuerza. «Te extrañé mucho». Lo abracé, sintiendo como mi corazón se expandía. Emma fue la siguiente, uniéndose al abrazo con un sollozo contenido. Y finalmente Lucas, más reservado pero igualmente conmovido, colocando una mano en mi hombro. Yo también los extrañé, mis tesoros, susurré, solo para ellos. El silencio se rompió entonces con un murmullo creciente. Padres, maestros, amigos, todos procesando lo que acababan de presenciar. Algunos rostros mostraban incredulidad, otros indignación, algunos incluso vergüenza por haber creído las mentiras sobre mí. Carolina se levantó finalmente, con una rigidez antinatural. Su voz, cuando habló, era apenas controlada. Dolores, esto es, inapropiado, dijo, cada sílaba tensa como una cuerda a punto de romperse. Esta noche se trataba de celebrar a la comunidad escolar, no de ventilar malentendidos familiares. ¿Malentendidos?, repetí. ¿Inapropiado? Inapropiado es borrar a una abuela de la vida de sus nietos. Algo cambió en sus ojos entonces. Un destello de furia pura que rompió brevemente la máscara de perfección. No sabes lo que estás haciendo, dijo en voz baja, casi un siseo. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Lo sé perfectamente, respondí con calma. Me estoy metiendo con alguien que piensa que puede reescribir la historia a su conveniencia. Que puede borrar personas como quien borra manchas de una fotografía. Carolina apretó su copa con tanta fuerza que el tallo fino de cristal se quebró en su mano. El champán se derramó sobre su vestido inmaculado, y un pequeño corte apareció en su palma. Un jadeo colectivo recorrió el salón. No por el accidente en sí, sino por lo que revelaba, la pérdida de control de la siempre perfecta Carolina. Martín se acercó finalmente, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Mamá, comenzó, pero parecía no saber cómo continuar. Roberto se unió a nosotros, colocándose junto a mí como un silencioso respaldo. Creo, dijo, dirigiéndose a Martín, que tienes mucho que explicar, hermano. Y tú, miró a Carolina, que intentaba contener la sangre de su corte con una servilleta, tienes mucho que responder. La directora del colegio, visiblemente incómoda pero determinada a mantener algún semblante de orden, volvió a tomar el micrófono. Quizás deberíamos hacer una breve pausa antes de continuar con la ceremonia, sugirió. Por favor, disfruten de los aperitivos mientras organizamos los siguientes segmentos. Los invitados comenzaron a moverse, algunos dirigiéndose hacia el buffet, otros formando pequeños grupos para discutir lo que acababan de presenciar. Pero ninguno podía apartar completamente su atención de nuestro pequeño drama familiar que seguía desarrollándose en el centro del salón. Carolina, recuperando algo de su compostura habitual, me miró con un odio que ya ni siquiera intentaba disimular. «Y esto no ha terminado», dijo, limpiando la última gota de sangre de su mano. «Ni remotamente». «En eso estamos de acuerdo», respondí. Mis nietos seguían a mi lado, un pequeño escudo humano contra la furia contenida de su madre. Emma fue la primera en hablar. «Mamá, ¿por qué borraste a la abuela de nuestras fotos?», preguntó con esa claridad brutal que solo los niños poseen. Carolina palideció aún más, si eso era posible. «Y no es lo que parece, cariño», comenzó, intentando recuperar su tono maternal. Solo estaba organizando los álbumes de manera diferente. «Cortaste a la abuela de todas las fotos», insistió Emma. «Y luego dijiste que estaba confundida para que no pudiéramos verla. Y cambiaste la fecha de su cumpleaños», añadió Mateo, con la indignación pura de sus 6 años.
Dijiste que era en mayo, pero es en octubre. Lo sé porque tiene los mismos dulces que en Halloween. Cada palabra inocente era como un clavo más en el ataúd de las mentiras de Carolina. Vi cómo Martín miraba a sus hijos, luego a mí, y finalmente a su esposa, con una expresión cada vez más horrorizada. ¿Y es cierto? Y preguntó, casi en un susurro. ¿Cambiaste las fechas? ¿Alteraste las fotografías? Carolina intentó tomar su mano, pero él la retiró instintivamente. Necesitamos hablar de esto en privado, dijo ella, lanzando miradas nerviosas a los invitados que pretendían no estar escuchando. No aquí. No así. Estoy de acuerdo, intervino Roberto. Llevemos esta conversación a otro lugar. Los niños pueden quedarse conmigo y Dolores mientras ustedes aclaran las cosas. Los niños vienen conmigo, dijo Carolina inmediatamente, su tono dejando claro que no aceptaría discusión. No, la voz de Lucas me sorprendió con su firmeza. Queremos quedarnos con la abuela y el tío Roberto. Carolina lo miró como si la hubiera abofeteado. Lucas, no es el momento para. Sé lo del cuaderno, mamá, la interrumpió, su mirada desafiante. Yo se lo di a la abuela. Vi cómo escribías mentiras sobre ella. Vi cómo la hacías quedar como una loca frente a todos. Un silencio absoluto cayó sobre nuestro pequeño círculo. La traición de su hijo mayor, su cómplice forzado en tantas situaciones, parecía ser el golpe final para Carolina. Martín, dijo finalmente, su voz apenas audible. Sácame de aquí. Ahora. Mi hijo, atrapado entre lealtades imposibles, me miró una última vez. En sus ojos vi confusión, dolor, y también el comienzo de una comprensión terrible. Los niños se quedan con mamá, dijo finalmente. Tú y yo necesitamos hablar. A solas. Carolina abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Martín la detuvo. Con una última mirada venenosa hacia mí, permitió que mi hijo la guiara fuera del salón, rígida como una estatua, pero todavía intentando mantener una sonrisa social para cualquiera que los observara. Cuando desaparecieron, sentí como toda la tensión abandonaba mi cuerpo de golpe. Me senté en la silla más cercana, repentinamente agotada. Mis nietos me rodearon inmediatamente, como pollitos alrededor de una gallina, mientras Roberto mantenía a los curiosos a distancia. ¿Estás bien, abuela? Preguntó Emma, sus ojos aún brillantes por las lágrimas. Ahora sí, mi vida, respondí, abrazándola. Ahora que estoy con ustedes, estoy perfectamente bien. Claudia se acercó, preocupada. ¿Quieres que te lleve a casa, Dolores? Ofreció. Ya has pasado por bastante esta noche. Consideré la oferta por un momento. Parte de mí quería huir, refugiarme en la seguridad de mi hogar y procesar todo lo sucedido. Pero otra parte, la más fuerte, la que había planeado y ejecutado esta confrontación, sabía que retirarse ahora sería un error. No, decidí. Me quedaré. Esta noche es importante para mis nietos. Y quiero que todos vean que no tengo nada que esconder, nada de que avergonzarme. La gala continuó, con un aire incómodo pero inevitable. El premio a Carolina fue entregado in absentia, recogido por una incómoda representante del comité de padres. Los discursos fueron breves, las sonrisas tensas. Y mientras transcurría la velada, mientras mis nietos permanecían a mi lado y los invitados se acercaban discretamente para expresar su apoyo o su asombro, me di cuenta de que había logrado algo más importante que una simple humillación pública de Carolina. Había recuperado mi voz. Mi lugar. Mi dignidad. La batalla había sido ganada, pero como bien había dicho Carolina, la guerra no había terminado. Su humillación pública significaría que ahora vendría con todo, sin máscaras, sin pretensiones de civismo. Y en cierto modo, esa era exactamente mi intención. Porque Carolina en su furia, en su verdad desnuda, cometería errores. Y yo estaría allí para aprovecharlos. Mientras los invitados comenzaban a despedirse y Roberto organizaba llevarnos a casa, vi de reojo a Martín regresar solo al salón. Su rostro mostraba el agotamiento de alguien que ha visto derrumbarse todas sus certezas en una sola noche. Se acercó lentamente, como si temiera mi rechazo. Mamá, dijo simplemente. Dijo, respondí, sin saber qué más añadir. Si necesitamos hablar, continuó, pasándose una mano por el cabello desaliñado.
pero no ahora. No así. Yo necesito procesar todo esto. Asentí, entendiendo. ¿Dónde está Carolina? Pregunté, aunque realmente no me importaba. Se fue a casa, respondió, evitando mi mirada. Estaba alterada. Un eufemismo, sin duda. Los niños pueden quedarse contigo esta noche, dijo, sorprendiéndome. Si quieres. Creo que les haría bien. Mi corazón dio un vuelco. Era más de lo que esperaba, más de lo que había soñado conseguir con mi plan. Por supuesto que quiero, respondí, sintiendo como la emoción tensaba mi garganta. Martina sintió, un gesto breve, casi militar. Los recogeré mañana, dijo. Y entonces hablaremos. Cuando finalmente salimos del club, mis nietos y yo, con Roberto escoltándonos hasta su auto, la noche brillaba con una claridad casi mágica. Emma sostenía mi mano derecha, Mateo la izquierda, y Lucas caminaba junto a nosotros, por primera vez en mucho tiempo sin la tensión que había visto en sus jóvenes hombros. ¿Podemos ver películas hasta tarde? Preguntó Mateo, ya recuperando su entusiasmo infantil. Y hacer palomitas, añadió Emma. Como antes. Y puedes contarnos esas historias de cuando papá era pequeño, completó Lucas, con una pequeña sonrisa que me recordó tanto a Ricardo que casi me hizo llorar. Podemos hacer todo eso, prometí. Y mucho más. Mientras el auto de Roberto se alejaba del club, miré por la ventanilla hacia el edificio iluminado. En algún lugar de ese estacionamiento, Carolina había estado en su propio vehículo, devastada, humillada, pero seguramente ya planeando su contraataque. Sonreí para mis adentros. Que planeara. Que conspirara. Que mostrara sus verdaderos colores. Porque ahora todos sabían quién era realmente. Y lo más importante, mis nietos estaban conmigo. La primera batalla había sido ganada. Y yo estaba lista para la guerra. La verdad, una vez liberada, es como un río desbordado, imposible de contener, imposible de ignorar. Y la verdad sobre Carolina se extendió rápidamente después de aquella noche en la gala benéfica. 3 semanas después, aún sentía las ondas expansivas de mi pequeña revolución. Carolina había desaparecido del circuito social como si la tierra se la hubiera tragado. Las mismas madres que antes competían por su atención ahora evitaban mencionar su nombre. Indispuesta, fue la explicación oficial para su ausencia en la reunión de fin de curso. De viaje, cuando faltó a la ceremonia de premiación de Lucas. Excusas transparentes que nadie cuestionaba por pura cortesía. La primera vez que Martín apareció solo en mi puerta, una tarde de domingo, llevaba los hombros caídos y la mirada de un hombre que ha envejecido 10 años en un mes. Mamá, dijo simplemente, como si esa palabra contuviera todas las disculpas que no sabía cómo articular. Lo abracé sin decir nada. No hacían falta palabras entre nosotros. El peso de la traición, la vergüenza de haber sido cómplice, aunque fuera por omisión, de mi sistemática eliminación, todo eso estaba contenido en la forma en que se aferró a mí. Como cuando era niño y buscaba consuelo después de una caída. Se acabó, mamá, susurró finalmente. Todo se acabó. No pregunté a qué se refería exactamente. Si hablaba de la farsa de su matrimonio perfecto, de las mentiras elaboradas de Carolina, o de algo más definitivo. No estaba lista para esa conversación. Ni él tampoco. En lugar de eso, preparé café y nos sentamos en la cocina, como tantas veces antes. Le mostré el álbum de fotos de su infancia, ese que Carolina nunca había podido alterar. Reímos con las imágenes de sus primeros días de escuela, su disfraz casero de astronauta, su rostro manchado de chocolate en su 8º cumpleaños. Había olvidado todo esto, dijo, pasando las páginas con reverencia. O quizás, no lo había olvidado. Simplemente dejé que otra versión lo reemplazara. Las historias verdaderas siempre encuentran su camino de regreso, respondí, pensando en cómo mis nietos habían mantenido viva mi memoria a pesar de los esfuerzos de Carolina. Cuando se fue, prometió traer a los niños al día siguiente. Y cumplió su palabra. Esa primera visita fue incómoda al principio. Los niños, especialmente Lucas, parecían caminar sobre cáscaras de huevo, como si temieran que esta normalidad recién recuperada pudiera romperse en cualquier momento. ¿Podemos hablar de ella? Preguntó Emma finalmente, mientras preparábamos galletas en la cocina. De mamá.
Sentí como Martín se tensaba a mi lado, pero mantuve la calma. Por supuesto, cariño, respondí, midiendo cuidadosamente mis palabras. Pueden hablar de lo que quieran. ¿Está enferma? Continuó Emma. Papá dice que necesita descansar, que por eso no viene con nosotros. Miré a Martín, dejándole la decisión de cómo manejar esto. Después de todo, seguía siendo la madre de sus hijos, independientemente de lo que hubiera hecho. Mamá está procesando algunas cosas, respondió finalmente, eligiendo sus palabras con el mismo cuidado. A veces los adultos también necesitamos tiempo para entender nuestros errores. Como cuando haces una suma mal y tienes que borrar todo y empezar de nuevo, añadió Mateo con su lógica de 6 años. Algo así, sonrió Martín, revolviéndole el pelo. Solo que las sumas de los adultos son más complicadas. Lucas, que había permanecido en silencio, levantó la mirada de la masa de galletas que estaba amasando. Y no va a volver a ser como antes, ¿verdad? Preguntó, con una madurez que me partió el corazón. No, hijo, respondió Martín con honestidad. Algunas cosas no pueden volver a ser como antes. Pero eso no significa que no puedan ser diferentes. Y a veces, diferentes puede ser mejor. Esa noche, cuando se fueron, me quedé con una sensación agridulce. Alegría por tener de vuelta a mi familia, mezclada con tristeza por el precio que todos, especialmente los niños, habían tenido que pagar. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, una nueva normalidad comenzó a establecerse. Martín y los niños venían a almorzar cada domingo, como en los viejos tiempos. Emma me llamaba después de la escuela para contarme sobre su día. Lucas aparecía a veces sin avisar, solo para sentarse en mi sala de estar y leer en silencio, como si mi casa fuera un refugio de paz que necesitaba ocasionalmente. Un miércoles por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín, noté a un auto desconocido estacionado frente a mi casa. Un hombre con traje bajó, portando un maletín. ¿Señora Dolores Vega? Preguntó formalmente. Sí, soy yo, respondí, intrigada. Soy el abogado Javier Montero, se presentó, entregándome una tarjeta. Represento a su hijo, Martín Herrera. ¿Podríamos hablar en privado? Lo invité a pasar, repentinamente ansiosa. ¿Por qué Martín me enviaría a un abogado sin previo aviso? Una vez sentados en la sala, el hombre abrió su maletín y extrajo varios documentos. Su hijo me ha pedido que revise su testamento y otros documentos legales, explicó. En particular, quiere asegurarse de que su casa y bienes estén adecuadamente protegidos. ¿Protegidos de qué? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. El abogado ajustó sus gafas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. De cualquier reclamación futura que pudiera surgir en caso de cambios en la situación familiar de su hijo. Divorcio. Estaba hablando de divorcio sin nombrarlo directamente. Y ya veo, dije simplemente. También me ha pedido que prepare documentos que le otorguen a usted derechos de visita legalmente protegidos con sus nietos, independientemente de cualquier circunstancia futura. Mi corazón se encogió al pensar en lo que esto significaba. Martín estaba blindando mi relación con mis nietos contra cualquier intento futuro de Carolina de separarme de ellos. ¿Es esto realmente necesario? Pregunté, aunque conocía la respuesta. El abogado me miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Su hijo cree que sí, respondió. Y en mi experiencia, es mejor tener protecciones legales que no necesitar, que necesitarlas y no tenerlas. Firmé donde me indicó, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Protección legal para ver a mis propios nietos. ¿En qué momento la vida familiar se había convertido en un campo de batalla legal? Cuando el abogado se fue, me quedé contemplando los documentos sobre la mesa. Pruebas tangibles de que algo fundamental se había roto en nuestra familia, quizás irreparablemente. Un sábado por la mañana, Lucas apareció en mi puerta con una planta de jazmín. Para tu jardín, abuela, dijo con una pequeña sonrisa. Para reemplazar la que se secó el año pasado. El olor dulce llenó la casa como si empujara hacia afuera el aire viciado que había vivido allí tanto tiempo. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Lucas recordaba detalles de mi vida, se preocupaba por las pequeñas cosas que me importaban. Es perfecta, dije, abrazándolo. ¿Quieres ayudarme a plantarla? Pasamos la mañana en el jardín, cavando,
plantando, recordando cómo Ricardo había diseñado cada rincón de ese espacio verde que tanto amábamos. El abuelo estaría orgulloso de ti, dije en un momento, observando cómo Lucas compactaba cuidadosamente la tierra alrededor de la planta. Tiene sus manos pacientes, precisas. ¿Y crees que me recuerda?, preguntó, con esa vulnerabilidad que a veces asomaba a través de su fachada adolescente. Yo era muy pequeño cuando murió. Te recuerda, afirmé con certeza. Algunas conexiones trascienden el tiempo y la distancia. Como la nuestra. Lucas asintió, comprendiendo el paralelo con nuestra propia separación forzada. Mamá está viviendo en un apartamento en el centro, dijo abruptamente, cambiando de tema. Papá dice que es temporal, hasta que decidan cosas. No presioné para obtener más detalles. Si Lucas quería compartir más, lo haría a su propio ritmo. ¿La has visto?, pregunté simplemente. Una vez, respondió, concentrándose intensamente en la planta. Fue extraño. Como si fuera una persona diferente. ¿Diferente cómo? Y más callada. Menos, perfecta, buscó la palabra adecuada. Más real, supongo. La idea de una Carolina sin su armadura de perfección era difícil de imaginar. Me pregunté si esta versión más real era mejor o peor que la anterior. Las personas son complicadas, Lucas, dije finalmente. A veces ni ellas mismas saben quiénes son realmente. ¿Tú siempre lo has sabido?, preguntó, mirándome directamente con esos ojos que me recordaban tanto a Ricardo. ¿Quién eres?, la pregunta me tomó por sorpresa con su profundidad. Y no siempre, admití. Hubo momentos en mi vida en que me perdí un poco. Cuando tu abuelo murió, por ejemplo. Oh, dudé, cuando sentí que estaba siendo borrada de la historia familiar. Pero encontraste el camino de regreso, afirmó, no como pregunta. Sí, sonreí. Porque tenía anclas. Recuerdos sólidos. Fotografías que no podían ser alteradas. Y 3 nietos maravillosos que se negaron a olvidarme. Lucas sonrió, satisfecho con la respuesta. Terminamos de plantar el jazmín en silencio, un silencio cómodo, lleno de entendimiento mutuo. La vida continuó con su nuevo ritmo. Los domingos con la familia. Las llamadas de Emma. Las visitas sorpresa de Lucas. Los dibujos de Mateo que ahora decoraban mi refrigerador. Y entonces, un mes después de la gala, cuando comenzaba a creer que quizás la tormenta había pasado definitivamente, la vi. Estaba en el supermercado, eligiendo frutas, cuando sentí una presencia a mi lado. Levanté la mirada y allí estaba Carolina, examinando manzanas como si fuera la actividad más fascinante del mundo. Se veía diferente. Su habitual perfección impecable había sido reemplazada por una versión más sobria, más contenida. Sin maquillaje elaborado, sin joyas ostentosas, sin esa postura estudiada que gritaba superioridad. Por un momento, ninguna de las dos habló. El peso de todo lo ocurrido flotaba entre nosotras como una nube tóxica. Dolores, dijo finalmente, sin mirarme directamente. Carolina, respondí, igualmente neutral. Colocó una manzana en su canasta con deliberada lentitud. Los niños están bien, dijo, como si estuviera respondiendo una pregunta que yo no había formulado. Por si te lo preguntabas. Lo sé, respondí. Los veo regularmente. Un músculo se tensó en su mandíbula, pero mantuvo la compostura. Por supuesto, murmuró. Martín me lo dijo. Otro silencio, más denso que el anterior. Supongo que estará satisfecha, continuó finalmente, un leve temblor en su voz traicionando la calma que intentaba proyectar. Has ganado. Y no se trataba de ganar o perder, Carolina, respondí. Se trataba de existir. De no ser borrada. Me miró entonces, directamente, por primera vez. Sus ojos, que siempre habían sido fríos y calculadores cuando se posaban en mí, ahora mostraban algo diferente. No arrepentimiento, no exactamente. Pero quizás, reconocimiento. Subestimé tu resiliencia, dijo, casi como un cumplido. No volveré a cometer ese error. La ambigüedad de sus palabras envió un escalofrío por mi espalda. ¿Era una amenaza? ¿Una declaración de respeto? ¿O simplemente la constatación de un hecho? Los niños son lo único que importa, respondí,
eligiendo el terreno común más seguro. Su bienestar, su felicidad. En eso estamos de acuerdo, dijo, y por un instante, creí ver sinceridad en sus ojos. Aunque tengamos métodos diferentes. Terminó de seleccionar sus frutas y se preparó para marcharse. Pero antes de alejarse, extrajo algo de su bolso. Un pequeño sobre blanco. Encontré esto entre las cosas de Emma, dijo, entregándomelo. Creo que te pertenece. Y con eso, se alejó, su figura erguida perdiéndose entre los pasillos del supermercado como una aparición que nunca estuvo realmente allí. Con manos ligeramente temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una fotografía antigua. Yo, mucho más joven, sosteniendo a Martín bebé en mis brazos, con Ricardo a mi lado. Una imagen que creía perdida hace años, probablemente extraída de algún álbum familiar que Carolina había reorganizado. Di la vuelta a la fotografía. En el reverso, con la caligrafía perfecta de Carolina, una única línea. La historia nunca termina con un solo capítulo. Esa noche, después de cenar sola, saqué los álbumes de fotos que había recuperado. Las imágenes rescatadas del olvido digital, las fotografías que Lucas había salvado de la destrucción, los nuevos recuerdos que estábamos creando cada domingo. Coloqué la fotografía que Carolina me había entregado en su lugar correspondiente, el principio de todo, mi pequeña familia original. El núcleo desde el que todo lo demás había crecido. La frase escrita en el reverso seguía resonando en mi mente. La historia nunca termina con un solo capítulo. ¿Era una amenaza velada? ¿Una promesa de continuidad? ¿O simplemente la constatación de que nuestras vidas seguirían entrelazadas, nos gustara o no, a través de los niños que ambas amábamos? El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Emma. Abuela, ¿puedo pedirte algo? Su voz sonaba inusualmente seria. Lo que sea, cariño, respondí. Mamá dice que podemos visitarla este fin de semana en su nuevo apartamento, explicó. Pero, tengo miedo. Mi corazón se encogió. A pesar de todo lo ocurrido, seguía siendo su madre. ¿De qué tienes miedo, Emma? De que sea como antes, respondió, su voz pequeña. De que intente, no sé, hacer que la quiera más a ella que a ti. De que me haga elegir. La sabiduría de los niños a veces es asombrosa. Emma, con sus 10 años, había articulado el temor que todos sentíamos, que Carolina, incluso derrotada, siguiera jugando sus juegos de manipulación. Que escúchame, Emma, dije con firmeza. No tienes que elegir. Nunca. El corazón es lo suficientemente grande para amar a muchas personas a la vez. A tu mamá, a mí, a tu papá, a tus hermanos. Y si alguien, cualquiera, intenta hacerte elegir, recuerda esto, el amor verdadero no pone condiciones. ¿Ni siquiera después de lo que hizo? Preguntó, sorprendiéndome con su franqueza. Y ni siquiera entonces, confirmé, aunque me costó pronunciar las palabras. Las personas cometen errores, Emma. Incluso errores terribles. Pero eso no significa que no puedan cambiar, que no puedan aprender, que no merezcan otra oportunidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Emma estuviera procesando mis palabras. Y gracias, abuela, dijo finalmente. Creo que iré. Lucas dice que no quiere, pero yo creo que deberíamos darle una oportunidad. Esa es mi niña valiente, sonreí, aunque ella no podía verme. Y recuerda, estoy aquí para ti. Siempre. Después de colgar, volví a mirar la fotografía y la inquietante frase en su reverso. La historia continuaría, con o sin mi permiso. Carolina seguiría siendo parte de ella, de una forma u otra. Pero ahora, al menos, yo también lo sería. Ya no una sombra borrada, sino una presencia sólida, innegable. Una abuela que luchó por su lugar en la historia familiar y lo recuperó. Me senté en el sillón favorito de Ricardo, sintiendo su presencia como un eco cálido alrededor de mí. O lo logré, viejo, susurré a la habitación vacía. Recuperé nuestro lugar. Nuestros recuerdos. Y mientras la noche avanzaba, contemplé el jardín a través de la ventana. El jazmín que Lucas había plantado esa mañana, frágil pero resiliente, comenzando a echar raíces en tierra nueva. Como nosotros. La historia nunca termina con un solo capítulo, había escrito Carolina. Y tenía razón.
Pero lo que no sabía, o quizás finalmente había aprendido, es que tampoco puede ser reescrita a voluntad. Algunos recuerdos son demasiado fuertes para ser borrados. Algunas conexiones, demasiado profundas para ser cortadas. Algunas historias, demasiado verdaderas para ser silenciadas. Me levanté para cerrar las cortinas y prepararme para dormir cuando noté algo en el buzón. No lo había revisado en todo el día. Bajé al jardín, envuelta en el aroma dulce del jazmín recién plantado, y abrí el buzón. Dentro había un sobre sin remitente. Mi nombre, escrito con una caligrafía que no reconocí. Lo abrí con cierta aprensión. Dentro había una sola fotografía, yo, en mi cocina esa misma mañana, preparando el desayuno. La imagen había sido tomada desde fuera de la ventana, sin que yo lo notara. Di la vuelta a la fotografía, mi corazón acelerándose. En el reverso, escrito con tinta roja, un mensaje inquietante. Nunca olvides quién tiene la cámara. Me quedé inmóvil en el jardín nocturno, la fotografía en mis manos temblorosas, el eco de una batalla que creía ganada resonando nuevamente en el aire. Levanté la vista hacia la casa de enfrente, hacia las ventanas oscuras del vecindario silencioso. ¿Quién vigilaba? ¿Carolina? ¿Algún aliado suyo? ¿O era solo un intento desesperado de recuperar algo del control que había perdido? No lo sabía. Pero mientras regresaba a la casa, cerraba con llave y revisaba cada ventana, comprendí una verdad fundamental que Ricardo solía repetir: la victoria no es un destino, Dolores. Es un camino que se recorre cada día. Y yo seguiría recorriéndolo. Por mis nietos. Por la memoria de Ricardo. Por mí misma. Guardé la inquietante fotografía en una caja, junto con todas las otras pruebas que había recopilado. Un archivo de batalla que esperaba no tener que usar nuevamente, pero que mantendría como recordatorio de que algunas guerras nunca terminan realmente. Solo entran en treguas incómodas, vigiladas por ojos que nunca dejan de observar desde las sombras. He terminado de compartir mi historia, pero siento que nuestra conversación apenas comienza. Muchas mujeres como nosotras guardamos silencio demasiado tiempo, permitiendo que otros nos borren poco a poco de nuestras propias vidas. Mi historia es también la tuya, la de tu hermana, tu amiga, tu vecina. Si estas palabras tocaron tu corazón, te agradecería profundamente que dejaras un me gusta y te suscribieras al canal. Más que números, para mí representan manos extendidas, corazones que comprenden. Y si conoces a alguien que necesite escuchar que no está sola, comparte esta historia con ella. Porque juntas, aunque el mundo intente silenciarnos, nuestras voces forman un coro imposible de ignorar. Te leo en los comentarios, donde espero conocer también tu historia. Gracias por darme tu tiempo, tu atención, sobre todo, por recordarme que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra voz.